Suscríbete a la Panterita. Sergio Justo, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. ABC Cardinal 7:30 AM. Te contamos. Te escuchamos. Cardinal Deportivo. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, ¿qué tal? El saludo para Hola, todos. Dani, ¿qué tal? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, hay muchas cosas de las que ocuparnos, pero hoy charlamos en la primera mañana con Enrique, Javier y Sara, con Miguel Cardona, el presidente del Olimpia. Y vos sabés que hay algunos, primero que todo, a ver, un título es que probablemente los vicepresidentes van a ser de afuera, no van a ser de esta actual comisión directiva. Coto Nogués ya está claro, es el elegido para asumir la presidencia. Por otra parte, Cardona dijo que va a seguir ligado a la institución integrando una suerte de comisión financiera. Patiño ayer se hizo la revisión médica y entre otros títulos hay que decir que se sigue gestionando con Alberto Espínola. Pero tenemos, Quique, ¿verdad? Un ratito después. Esa nota para tener con mayor claridad mejor dicho, y sacar mejores conclusiones en cuanto a la entrevista que le hicimos hoy al presidente del Olimpia, Miguel Cardona. Estamos en contacto con Ricardo Grance, presidente del Círculo de Árbitros, porque hay una declaración de persona no grata a los árbitros, Blas Romero y Juan Gabriel Benítez, en la Municipalidad de Luque. El caso es dominio público. Había presentado el caso una concejala y finalmente la municipalidad decretó esta declaración. Y también, a reglón siguiente, el Círculo de Árbitros saca un comunicado. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Ariel. Un gusto saludarte y estoy a tu disposición. Bueno, esto está confirmado, Ricardo. ¿Sacaron un comunicado, hay repudio en función a esta declaración? Sí, hemos sacado ese comunicado rechazando con vehemencia la decisión de la Concejalía de la Municipalidad de Luque, porque creemos que es una situación que se plantea en un estamento absolutamente ajeno al fútbol y por sobre todas las cosas una decisión que se puede volver peligrosa porque de alguna manera incita a los aficionados luqueños a tomar posturas negativas contra prácticamente todos los árbitros en este caso. Y Ricardo, ¿no tenés a mano o en todo caso si podés señalarnos a grosso modo lo que dice el comunicado? No, y sencillamente nosotros rechazamos esa decisión de la Junta Municipal de Luque y nosotros responsabilizamos a esa gente de lo que pueda ocurrir con algunos de los integrantes de nuestra institución, eventualmente en próximas jornadas que puedan realizarse en Luque y por ahí tenga alguna incidencia negativa. Un aficionado luqueño sobre la presencia de nuestros asociados para dirigir encuentros ahí. Porque, quiera o no, esta gente tiene alguna influencia sobre la ciudadanía luqueña y más aún ahora que todo está muy difícil, hay mucha violencia. Se vio el domingo pasado eso en una jornada de fútbol y esta gente poco colabora como para exterminar esa situación que finalmente todo el mundo involucrado en el fútbol pretende que eso ocurra. Ricardo, ¿ustedes pudieron hablar con los afectados? Nosotros no tuvimos ninguna comunicación con los afectados porque los días lunes tenemos sesión en el Círculo de Árbitros. El día lunes también vi personalmente que uno de ellos estaba ahí. Yo prefiero incluso ni mencionar los nombres porque para mí esto se está exponiendo demasiado. Todavía no se tomó esa decisión a través de la Junta Municipal, que fue el día martes, ayer no. Entonces, a partir de ahí, nosotros tuvimos una reunión virtual ayer a la tarde y prácticamente no hay un tiempo como para que nosotros estemos en contacto con ellos, pero sí estamos seguros de que estarán bien arropados por la comisión de árbitros en este caso. Y más todavía uno de ellos que vive en la misma ciudad, que considero también afectó un poco a la familia por esa semejante decisión desacertada de la Junta Municipal.
Bueno, Ricardo, y con respecto a... ¿Hay comunicación con el Departamento de Árbitros de la APF? ¿Hay postura de ellos también al respecto? No, yo no sé lo que realiza en este caso Ever Aquino, que es el presidente de la comisión. Imagino que sí, yo he visto también un comunicado del plantel de árbitros FIFA que acostumbran a hacer en estos casos también, pero de la comisión de árbitros imagino yo que sí. No creo que sea lo contrario, pero no se han manifestado públicamente ellos. ¿Y qué deducción sacás respecto a esta declaración de persona no grata de la Municipalidad de Luque? ¿Crees que pasa un poco por populismo? Absolutamente. Yo pienso que esa gente no tenía nada que hacer el día de ayer, porque escuché la declaración de esa señora justamente en la radio de ustedes, en un programa que antecede a este, y dijo de que ella obtuvo por pedido de algún sector del pueblo. O sea, estaban sin ninguna actividad y entonces determinaron sin pensar siquiera eso que se hizo público posteriormente. O sea, declarar personas no gratas también hay que considerar que absolutamente no tiene ningún valor, porque cualquiera de los dos pasarán por Luque cuando quieran, seguirán viviendo en Luque cuando quieran. Lo que acá asusta nomás es la intromisión de esa gente en el ámbito futbolístico, que no tiene absolutamente nada que ver con las funciones de ellos, y por el contrario deberían de estar preocupándose en apoyar al deporte, en las actividades sociales, etcétera, y sin embargo ellos con esto colaboran en contrario para que eso ocurra, actúan en negativo. Bueno, Ricardo, seguramente este año ya Romero ni Juan Gabriel Benítez ni pisarán Luque, porque realmente puede ser riesgoso. No, yo, así como se dice en la jerga arbitral, ¿verdad? El árbitro tiene que tener coraje y valentía siempre. Esa también puede ser una decisión administrativa técnica de la comisión de árbitros. En alguna medida hay que cuidarlo. Pero yo pienso que la persona de los árbitros no le va a afectar absolutamente esto, porque tienen que estar preparados para dirigir en circunstancias como esta y donde sea. Seguramente, como es una decisión traída de los pelos, esto también va a quedar en la nada y ellos podrán seguir tranquilamente con sus funciones después. Ricardo, Bruno te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Sinceramente, permitime, quiero hacer una reflexión pequeña y después hacerte una consulta breve. Sí, señor. Realmente, la política no tiene que involucrarse en el fútbol. Una cosa es la política del fútbol y otra cosa es que la política misma se meta en lo que es el fútbol, y es realmente lamentable que, imagínate, Ricardo, te voy a tutear, que hay 200.000 baches ahí en Luque. Esa ciudad está en un estado deplorable, como la mayoría, para no decir toda, la República del Paraguay. Todas las ciudades están en pésimas condiciones. Y yo le escuché al presidente Rodríguez, previo al partido de Luqueño, cuando se le preguntó por Juan Gabriel Benítez y Blas Romero, y él dijo, ya dimos la vuelta la página y no se puede hacer nada, hubo un error humano y ya está. Y sin embargo, esta gente, teniendo tanto trabajo que hacer, salen con una... Yo entiendo la indignación, hubo error, la dirección de árbitros reconoció el error, errores se cometen en la vida, pero no por eso vamos a salir a que nuestras autoridades, imagínate vos, llamen persona no grata a estos árbitros, porque puede venir mañana y justo cae ahora que estamos con el tema de los barras. Imagínate que un loquito o una persona que no está en sus cabales, mañana o pasado mañana se vaya y le haga cualquier cosa a Blas Romero o a Juan Gabriel Benítez, porque él está escuchando que sí, se le declara persona no grata. Yo sé que no va a caer bien lo que yo voy a decir, a lo mejor para la mayoría de la gente, de los fanáticos ultras ya de Luque, porque inclusive allá dicen prensa capitalina, dice, no dicen por nosotros colegas,
Son, ya, yo entiendo, y está muy bien el fanatismo, todo lo que vos quieras, pero todo tiene también sus límites. Esta gente no tenía absolutamente nada que ver. O sea, es como que yo mañana me vaya a opinar sobre la economía del país y cómo tenemos que tomar decisiones en el, no sé, en el Banco Central del Paraguay. ¿Y qué tengo que ver yo ahí? Absolutamente nada. En alguna medida estoy de acuerdo contigo, pero la política finalmente forma parte de todo individuo. Y pero para hacer un comentario con relación a esas expresiones tuyas, al final nosotros los ciudadanos somos los culpables de que este tipo de personas estén en cargo. Bueno, pero instituciones que nos representan, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, Ricardo? La sociedad en plena está inmerso en situaciones tenemos, ¿sabes qué? Irregulares y esta gente, la concejalía, en vez de preocuparse, como dijiste, por sus problemas primarios, los baches, la falta de seguridad en la ciudad, un montón de cosas que seguro existen ahí. Pero no le joden más a nadie tampoco, Ricardo, porque la gente que es mínimamente inteligente se da cuenta que es un acto de populismo, es querer ponerse bien con la mayoría de la gente cuando ya se dio, y acá nosotros dijimos que fue un error, y la gente de Libertad se enojó con nosotros, y bueno, es así el mundo del fútbol, pero no por eso mañana va, entonces... en Asunción el intendente Nenecho mañana puede decirle, le declaramos persona no grata a fulano de tal porque el Nenecho es olimpista, ¿verdad? Cierto. Y va a decir, le declaramos persona no grata a fulano de tal, quiere decir que el hombre no va a poder circular, no va a poder sentarse en calle Palma a comer una milanesa, por decirte. Bueno, entonces, ¿sabes a qué es lo que quiero ir, Ricardo? Bruno, más bien por pasiones y seguramente por ese acto así definitivamente muy populista, porque no se puede hacer a pedido de alguien una decisión sin fundamento como la que tomaron y poner en riesgo realmente la integridad física de profesionales como son nuestros socios. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Ricardo? Ayer, por ejemplo, Cerro Porteño, ¿qué hizo? Cerro sacó un comunicado perfecto, dice, no vamos a venderle más entrada a la barra de comando y la plaza. Hace una conferencia de prensa Juan José Zapag, dice esto y esto vamos a hacer, no se van a más vender entrada. Hoy, mira, imagínate, con policía de por medio le llamaron a los barras, le dijeron retiren sus bombos, banderas, todo, el club saquen todo. Y arregló enseguida. ¿Qué pasa? El capítulo es que hacen una conferencia de prensa en la que el técnico del Club Cerro Porteño pide jugar el partido. Nosotros estamos pensando, dice en General Caballero, después jugar el partido contra el 2 de mayo, cuando el reglamento es tan claro. O sea, hicieron toda la conferencia de prensa, le presentaron a Churín, le presentaron a Jan, y el técnico, que yo entiendo que tiene que seguir directrices a lo mejor, pero... caramba, artículo 7.3, clarísimo el reglamento, es pérdida de puntos. Entonces estamos otra vez queriendo ser, por un lado, más papistas que el Papa, y aparece el lado hipócrita, el lado B del fútbol, donde dice, no, queremos jugar el partido. Entonces, ¿qué es lo que estamos? No queremos respetar, no queremos seguir las leyes, las reglas, y te voy a decir algo más. ¿Sabes qué? Yo estoy también ya, no es cansado, es una forma de decir, ¿verdad? Pero a mí, sinceramente, Ricardo, que ustedes saquen comunicados y que saquen, está bien, pero ustedes tienen que accionar, porque de comunicados, pues este país ya está lleno. Y ¿sabes qué? ¿De qué también está lleno? Cuando no se quieren solucionar los problemas, dicen, vamos a formar una comisión para tratar el tema. Dice, ese, ¿sabes qué? Va a calendas griegas caliendas, le llaman el calendario griego, el que no existe, o sea, es un tiempo que no existe, ¿verdad? A calendas griegas le llaman. Entonces, sí, ¿sabes qué? Entonces lo que yo te planteo es, ustedes lo que tienen que hacer, ustedes no tienen abogados, ustedes no tienen personería jurídica, colacionalen a esta señora, a esta personaje de Luque, agarra y colacionale. El abogado te va a decir cuáles son las figuras.
y decirle que se ratifique o rectifique, o si no, vos le vas a presentar una denuncia en la fiscalía por exposición al peligro de esta persona, de los árbitros del fútbol paraguayo. Pero ¿de qué pico sirve que vos hagas otra vez comunicado? Nosotros, no, accionen. Este país necesita de acciones y no de palabras. Estamos llenos de comunicados, vamos a hacer a partir de ahora. ¿Y sabes qué va a terminar lastimosamente? Estoy mezclando un poco las cosas, pero una cosa lleva a la otra. Finalmente todo está inmerso dentro de este tema, ¿verdad? Yo entiendo totalmente tu postura, porque salpican diversos sectores, pero antes de que vos prosigas, quiero decirte que nosotros hicimos consultas con un asesor legal, y mientras no ocurra una consecuencia de la decisión que han tomado esa gente, nosotros no podemos accionar, porque ellos están dentro de una función que le corresponde, aun cuando el fundamento traído para tomar esa decisión no corresponda, porque eso es una cuestión muy interna. O sea, nosotros no podemos hacer una guerra legal contra esta gente. No es guerra legal. Son funciones naturales, ¿verdad? Y si eso no tiene consecuencias, tampoco nosotros podemos hacer más de lo que se hace. El comunicado es simplemente para sentar una postura previa a cualquier situación que se pueda presentar. Claro, sí, porque yo leí el comunicado y ustedes le hacen responsables de la integridad física de ellos en Luque a estas personas, sí, ¿verdad? A la concejalía de Luque, ¿verdad? Tal cual. Bueno, pero yo pensé que, no sé, un abogado te puede asesorar y decir, bueno, enviarle un colacionado o un comunicado, no sé, algo legal para decirle que ellos están poniendo en riesgo la integridad de estas personas. Porque esto pues no es concejalía nomás, esto pues ya es decir, estos son ellos, señalarles es. Y ahí es donde entra el fino hilo de lo peligroso que es la situación con los árbitros. Está bien, nosotros reconocemos el error, pero no por eso vamos a estar... Imagínate vos que cada comunidad le declare persona no grata en el interior. Vos sabés cómo están las cosas. Cada partido, cada fin de semana nos envían videos de violencia a nivel del fútbol del interior. Esa es la sociedad también que estamos teniendo. Pero si el abogado te dice a vos que no se puede hacer nada preventivamente, por lo menos de enviarle un colacionado para que se ratifiquen o rectifiquen de esta situación, ¿por qué no vas a poder si ella es una persona física? Está bien, es autoridad y es la concejalía, el colacionado pues es una acción previa, un paso posterior para legalizar una cuestión. Ellos incluso pueden no responder siquiera a eso. Un colacionado, intimar a alguien sería para retractarse o reafirmarse, y para que eso después, de acuerdo a la respuesta que nosotros recibamos, entonces hagan una denuncia, vayan a la fiscalía de Luque y hagan una denuncia ante personas innominadas. Eso sí. Que en caso que le pase algo a algún árbitro del fútbol paraguayo, ustedes van a tomar las medidas legales del caso. Y dejan constancia de que la concejalía... el día de mañana. ¿Cómo? Eso se está preparando y seguramente se va a presentar el día de mañana. No quisimos actuar apresuradamente sin tener elementos probatorios de la acción de esta gente y la injerencia que pueda tener la decisión que han tomado ellos. O sea, van a presentar entonces esta denuncia. Lo que pasa es que hay cosas que también nosotros debemos reservarnos por una cuestión hasta incluso de estrategia y de seguridad misma de lo que se va a plantear. Bueno, ahora sí me quedo callado. Totalmente. Ricardo, gracias por tu tiempo, muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes, que estén bien siempre. Gracias. Ricardo Grance, director de árbitros del Círculo de Árbitros de nuestro país. Y sí, porque acá hay que ir a... ¿Qué tiene que ver la política, la municipalidad, la concejalía? Esto es gravísimo. Imagínate vos que la FIFA se entere que pasa esto. O sea, yo no sé si se dimensiona o ya estamos normalizados ante las idioteces que hacen las autoridades que tenemos en nuestro país. Esto no, yo le puedo decir algo. Voy a llevar un ejemplo así, rápido. Juegan Manchester United y Liverpool. Dos ciudades diferentes. Clásico. Se equivocó un árbitro. ¿Y a ustedes les parece que
la Junta Municipal, que no creo lo que se llame así, y que no tenga la cantidad de funcionarios que tiene, la Junta Municipal del Manchester, de la ciudad de Manchester, le declare persona no grata a un árbitro. Eso va a hacer noticia que va a recorrer el mundo. Así, la FIFA le va a intervenir. Pero como acá somos un país tan pequeño que pasa desapercibido, pero ¿cómo una concejalía de una ciudad poniendo otra vez el asterisco que se equivocaron y mal, y lo dijimos el día después del partido y durante el partido dijimos, error garrafal de Juan Gabriel Benítez, dijimos acá mismo, dijimos, le tienen que suspender por un buen tiempo a este Juan Gabriel Benítez y a Blas Romero, pero eso no tiene que llevar a que autoridades políticas saquen tremendo comunicado, minuta, hagan imagínense en una reunión de la Junta Municipal se trate un tema que tiene que ver con el fútbol y declararle persona no grata. Lo único que falta es que ahora hagan Judascay anticipadamente de Juan Gabriel Benítez y Blas Romero. Que eso otra vez es folclórico, pero que autoridades de nuestro país le declaren persona no grata. Imagínense, yo vuelvo a decirles, Manchester-Liverpool, y agarra el ¿cómo se llama allá? La intendencia de Manchester, le declara persona no grata, que justo ese al árbitro luego de la ciudad de Manchester, ¿verdad? Y le declare persona no grata. ¿Ustedes se imaginan ese tipo de situaciones? No van a tratarlo de este tipo de temas porque es un país serio, es un país casi un país populista que quiere que se le aplauda en las radios locales y que todo, sí, la concejalía fulana tal, su nombre ahora se conoce para ganar votos, y esto es lo que está haciendo esta señora. Personaje. ¿Cómo se llama esta señora? Francisca Franco. Francisca Franco. No hay que votarle a esta clase de gente. Estos son populistas oportunistas. Estas son las autoridades que después se van y aprovechan y hacen cualquier cosa para llamar la atención, para ganarse el cariño guau de la gente. Se preocupa cuando hay elecciones. ¿Cómo está el aporte? ¿Cómo anda la ciudad? Ulana, ese baricó. Después no te atiende mal teléfono nunca en tu vida. Cuando se va en época de elecciones te conoce. Por poco no le conoce a tu perro. ¿Cómo anda Rocky? ¿Cómo anda, cómo es que le llaman? Tyson. Tyson le suele llamar los perros a su perro. Tyson, ¿cómo anda? Tu mamá de supi con acá te traigo picadillo, tal cosa. Rocky, con la de Yaguá por ahí te. Después, a Niqueña Francisca Dudati, a las órdenes, cualquier cosa, háblale ese número, cuál es ese celular, Gina. Está que lista tanto, por favor, ni que me fallati, Ana. Váyanse que na todo en familia ahora a votar. Después se rompe el caño ahí de la casa de enfrente, le llaman a Francisca, a ella. ¿Cómo se llama la ciudad? Francisca Franco. Y homónima de la que le jodió. Sí. Francisca Franco. No le va a atender el teléfono, pero se dedica a estas cosas. No sé de qué partido, ni le conozco. Si me cruzo en la calle no le voy a conocer. Pero le voy a decir que es una tremenda irresponsable y es una gran perdedora de tiempo. Pierde su tiempo. En vez de arreglar la ciudad de Luque o qué. Hacer cosas que corresponden. Esta para hace cuántos años está en la política. Esta para no, González era picueré. Algo es más canada, está diciendo, metiéndose en el fútbol. Poniendo en peligro a cualquier árbitro que se vaya ahora a Luque. Qué manera de meterse donde no corresponde. Y ya está, ya se cometió el error y ahora fueron sancionados esto, pero
cada ámbito tiene su potestad, y la dirección de árbitros le suspendió a estos señores, árbitros que se equivocaron. No por eso se le va a agarrar y decir, no, esto, porque vos sabés lo que persona no grata. Esto quiere decir que vos no sos bienvenido a esa ciudad, hermano querido. De Cuñacaraí, vos pico sabés lo que es persona no grata. O porque escuchaste nomás, vos propusiste esto. Alguna vez escuchaste en la radio que se declara esto persona no grata. Eso es grave. En Luque no es para joder, justamente por culpa de ustedes, que es una ciudad que tiene miles de problemas, tiene de índole policial. Y se le ocurre hacer este tremendo comunicado o la Junta Municipal. No tiene vergüenza, será. Bueno, perdón. Pero yo te puedo asegurar que esta señora tuvo un objetivo y que su objetivo está generando efecto. Y te puedo asegurar también que por tus palabras te descuida, vos te van a, así, no la municipalidad, ¿verdad? Pero la afición de Luque. Porque viste, acá se comprende todo mal las cosas. Esta señora es evidentemente un acto de populismo. Sí, tremendo acto de populismo. Pero le encanta a la gente. Te insisto, Bruno, te descuida. Los hinchas luqueños te están puteando ahora a vos. No, porque simplemente porque quiero explicarte nomás. Porque sabes que, perdón que te interrumpa brevemente. El hincha de Luque, nosotros dijimos, se equivocaron. Ellos cometieron un error los árbitros. Porque mira que jugó contra Libertad, que es un equipo de moda ahora, de poder. Y nosotros dijimos, no, se equivocaron, le tienen que sancionar. Totalmente. Entonces creo que ellos entienden que nosotros tratamos de hacer un periodismo serio. Sí. Pero también tenemos que decir que esto no es serio, esto que está haciendo la concejalía, y es un acto de populismo y de pérdida de tiempo. El que es inteligente va a entender. El que no es racional va a decir lo que vos estás pensando, que no me sorprendería. Y tampoco me preocupa. Yo te digo porque ya estoy, digamos, testeando y percibiendo a través de las redes sociales, y no me sorprende. No me sorprende, y no me va a sorprender que esta señora duplique el voto en las próximas elecciones. O sea que, no, y no me extrañaría tampoco. Sí. Yo no opino lo en función a la mayoría de la gente. O sea, yo no, a ver, no me vengo a sentar acá para seguir el rebaño. Yo no soy hombre de rebaño. Yo me paro y miro qué es lo que está pasando. Me puedo equivocar en mi opinión. El famoso prensa, claro que me puedo equivocar. Prensa Azucena te dice luego. No, entonces sí. Si vos establecer una postura distinta de lo que ellos piensan, es porque le quería hacer la contra y porque sos Asunción, bueno, pero no le querés a Luqueño. Pero yo me fui a festejar el 2007 en la República de Luque, el título el único título que me fui a festejar en mi vida de un club fue del Sportivo Luqueño en el 2007, y es testigo Hugo Agüero. Tú Cheiteca, nos fuimos, no sé después cuántos años salió campeón luqueño, y yo estaba empezando en el relato, y Hortellado había marcado el gol, Cáceres Cañete el centro, y nada, para que yo me acuerde ya es demasiado. Sí. Y acá el tema es el siguiente: el hincha de Luque también, el que es muy fanático habrá dicho, mira, Bruno tiene razón, cierto lo que está diciendo, mira, le tienen que suspender a Juan Gabriel Benítez, a hablar a Romero. Entonces ahí nos fuimos la prensa de Capitalina. Exacto. Ahí esos son periodistas bien, defendiendo lo que corresponde, le defiende a la República de Luque. Bueno, ahora estamos diciendo lo contrario. Entonces cada cosa tiene su momento y cada cosa es diferente. Pero está mal que la concejalía haga eso, nada más que eso. Es un acto de populismo barato y de pérdida de tiempo, nada más que eso. ¿Se equivocaron los árbitros? Se equivocaron tremendamente. Así nomás. Bueno, ¿qué va a pasar? Y le está haciendo un gesto ahí que me asusta. Me van a ir los chancholis y van a agarrotearme ya también a mí ahora. No, pero... Me estoy tirando la barra de Cerro, Olimpia, Guaraní, Luqueño, todo encima. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a ir... ¿qué voy a hacer? Me voy a ir tipo eso de... Incógnito. No es incógnito. Camavinga, ¿visto el otro jugador del Real Madrid? Sí. Se puso todito buzo, bueno, ¿viste, Federico? Y solamente su ojo se veía y recorría Madrid. Estaba recorriendo Madrid. No. Feliz de la vida. No, me voy a ir con esos tipo de hierro, no sé, no sé. No, pero no pasa nada, Ariel. Claro. ¿Qué es lo que está recibiendo en el celular? Estoy mirando nomás en el Twitter, por supuesto.
antiluqueño. No, pensás- ¿por qué yo hace te dije, antiluqueño? yo ya miré más o menos por eso. No. Yo simplemente te Pero, informé. entonces fuimos antiluqueños cuando dijimos la verdad de que se equivocaron estos árbitros. Y vos sabés que la gente, pues, cuando le cambia de música, sale. Ahí Ahí está, me está, gusta. ese es el problema. ¿Cómo es cuando le cambia de Y música? si quiere escuchar su música, no, pues. Cuando le cambia, le mueve ya. Me gusta, ahí está. Sí. Con esto yo creo que no se dice más nada. Ariel redondeó de una manera espectacular. Ah, mira qué lindo. Te puedo robar esa partida. Sin ahora? problema. Le cambié de música y ya no le gusta. Bueno, yo le conozco a alguien acá, no quiero decir quién, pero está muy cerca mío que monopoliza luego sí que es su música. Totalmente. Y no te deja luego escuchar otra música. Totalmente. Vos sabés que cambió mucho. Yo puedo ¿En serio? certificar que cambió Ala, mucho. qué- Es mucho más democrático. Qué suerte. Antes era Gracias a terrible. Dios que Ahora sí. Fue Ahora Federico bendecido para que darle música a otro también. Vamos a Edgar. Y seguimos con el fútbol. Venimos con el tema Olimpia novedades. Lo de Cardona si tenemos preparado, por favor. Si tenemos lo de Cerro. Y vos sabés que estoy esperando que me pasen la información con respecto a... Bueno, voy a contar después. Estamos esperando unas noticias. ¿Quién está? Edgar, ¿cómo te va? Ya lo saludamos. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Acá me está, gracias a la persona, no quiero decir quién es, muchísimas gracias por el dato. Acá hay un agravante. Esta señora Francisca Franco es liberal, no tiene nada que ver el partido. Pero dicen políticamente sometida a Rubén González Chávez, hijo del inefable Óscar González Chávez. Y Blas Romero vive en Luque. Epa. Su familia vive en Luque. Y es más, ahora estoy recordando, esta mañana en Canal 9, al aire, me dijo un colega que la esposa de Blas Romero estaba muy preocupada, inclusive que estaba ella en una situación de especie de crisis de shock, porque no puede salir a la calle, no puede salir a Luque atemorizada. Por culpa de esta concejala que después de hacer eso, a una familia le está perjudicando. Y la familia de Blas Romero no tiene la culpa de que él se haya equivocado, y por equivocarse en un partido como árbitro pico le van a declarar persona no grata a él, por ende le van a tocar a su familia, le pueden tocar o pasar algo. Imagínense la irresponsabilidad que tiene esta señora. Estamos en contacto con Felipe Jiménez, el director técnico del 2 de mayo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Bruno, a los compañeros. Bien. Bien, vos sabés que a mí me sorprendió 2 de mayo, estaban bien paraditos hasta que se suspendió el partido lastimosamente, profe. Sí, nosotros contamos con un plantel joven, un plantel que necesitaba cada día crecer en confianza, y son esos partidos que uno lo prepara y después evidentemente que el jugador lo ejecuta, y estábamos contentos como íbamos desarrollando el juego, lo estábamos llevando como nosotros queríamos, y sabiendo que el rival tiene virtudes pero también tiene defectos, ¿verdad? Como cualquier equipo por ahí, uno tiene que encontrar sus puntos fuertes y también sus puntos débiles, y estábamos en esa tarea. Nos gustaba lo que estaba pasando, el partido a medida que avanzaba se iba poniendo a favor nuestro, porque también el rival se pone ansioso, se pone nervioso, no encontraba los espacios. Tratamos de cerrar el circuito, que ellos lo hacían muy bien en las primeras 2 fechas, y
y bueno, se estaba poniendo interesante todo eso y después ocurrió todo lo que ya sabemos. Uh-huh. ¿Vos dónde estabas y qué pensaste en ese momento? ¿Y en qué momento se decide, bueno, hasta acá llegamos ya? ¿No? ¿Quién es el que le dice a usted, esto está suspendido? ¿En qué momento te toma a vos primero y en qué momento se decide esto, Felipe? Y realmente esperábamos que pare. Algo que me sorprendió fue que nunca pararon, ¿verdad? Es decir, ahí se dan cuenta del nivel de personas que provocaron todo eso. Estábamos todos, como siempre, uno esperando tratar de que se calmen y volver a reanudar el juego, ¿verdad? Yo veía que el árbitro intentó por todos los medios, la gente de la APF también, y todo lo que es en cuanto a la seguridad. Estaban los oficiales en campo y también algunos, vamos a decirle que hoy en día también los oficiales deportivos trabajan de otra forma, estaban ahí arriba también, pero ya era, vamos a decirle, se volvió ya muy dramático todo y por ahí ya era incontrolable todo lo que pasaba, el problema interno entre ellos, ¿verdad? Evidentemente uno que no quiere llevar a suspender esto. Lo más lindo es lo que estábamos viviendo ahí en campo, el partido se estaba poniendo agradable y como yo digo, uno nunca esperó que sucediera eso. Felipe, el hecho ya está consumado y ayer hablaron en rueda de prensa referente del Cerro Porteño, el técnico, el capitán Churín, el arquero Jan, y la postura de ellos es que hay que seguir jugando el partido, que los partidos se ganan en la cancha. ¿Vos cómo ves esto? Yo quiero que quede bien claro también, yo no tengo temor ni miedo ni nada. A mí me encantaría volver a jugarlo. Hay una situación también que nosotros como país debemos erradicar. Nosotros tenemos que de una vez por todas convertirnos, vamos a decirlo, seguir llevando a crecer en todos sentidos. Si nosotros vamos a seguir suspendiéndonos más a la afición, al que creó problemas y se vuelve a repetir y pasa en Luque y pasó ya varias veces con Cerro y con otro y seguimos minimizando todo eso y las sanciones no son drásticas, nosotros nunca vamos a crecer. Entonces duela quien duela. Me parece que el reglamento de un tiempo a esta parte cambió también y el reglamento es claro, ¿verdad? Entonces me parece que es sencillo, es decir, se aplica el reglamento y realmente ahí también Cerro va a cambiar su postura seguro de cómo está trabajando con la barra brava o con su gente, ¿verdad? Porque ¿quién le da entrada a ellos, verdad? El club le tiene que dar, ¿verdad? Por eso entonces es un control que y seguro le va a doler los puntos, le va a doler perder los puntos a Cerro, pero es lo que realmente tendría que suceder, ¿verdad? En resumen, entonces, ¿estás de acuerdo, dada este tipo de circunstancia de violencia, que se le den los puntos al 2 de mayo? Porque no, es decir, si nosotros no buscamos erradicar, siempre vamos a estar así nomás, y sobre todo que hay una disposición que estableció la APF. Yo no estoy hablando de algo que no está en contra de esto, yo estoy hablando de algo que está en el reglamento, y sobre todo que nosotros siempre vamos a la barra a estadio cerrado, la barra suspendemos, y eso ya se hizo millones de veces, no cambió nada, ¿verdad? Ahora yo creo que si le quitan los puntos a Cerro va a tratar para el próximo partido, ya va a cuidar más ya el sistema de su barra brava, ¿verdad? ¿Y los otros? Yo creo que las sanciones tienen que ser más severas para que uno aprenda, ¿verdad? Y sí, los otros equipos también. Felipe, ¿cuántos jugadores de primera vos tenés? A ver, la vez pasada yo transmití el partido con Trinidense. Elías Alfonso lo conozco porque jugó en General Caballero, estuvo en Tacuarida anteriormente. Carlos Servín, conocido también arquero. Y Brian Ayala, que entró en el segundo tiempo. Estoy mirando algunos apellidos. Miguel Barreto, tu lateral. O sea, la mayoría son de la intermedia, entonces, del plantel del año pasado. Del equipo que inició, creo que 4 fueron incorporaciones que estaban en campo y 8 eran del ascenso, ¿verdad? Ya, en gran medida preservaron lo que fue el plantel del año pasado entonces. Entonces, Felipe, para cerrar, ustedes no aceptan esto de que se vuelva a jugar el partido, que se complete el partido. No pasa por ahí, pasa por evidentemente que hay un tribunal que va a decidir eso, ¿verdad? Es decir, el tribunal es el que va a analizar y va a tener los argumentos y lo que debería ocurrir ya sabemos, es decir, ya sabemos ya lo que debería aplicar el tribunal, ¿verdad? Sí. Después, evidentemente,
yo ayer hablando con el presidente me dijo que él va a presentar eso, va a presentar la postura de los puntos. Evidentemente que todo esto va a traer consecuencias, va a traer una presión, va a traer miles de comentarios, pero yo sostengo, sea quien sea, en este caso ahora es Cerro, el día de mañana puede ser o de mayo, lo que sea. Yo creo que para erradicar esto tenemos que tomar medidas diferentes. Entonces, si no, siempre va a suceder. Es decir, no sé cuándo fue el torneo en la olla, era que entraron todos los barras de Cerro, ¿verdad? Yo creo que ese partido parece que perdió nomás Cerro, por eso no pasó nada, ¿verdad? Entonces, yo no hablo de los niveles, y lastimosamente soy parte interesada, ¿verdad? Pero yo hablo como gente de fútbol, que todos queremos crecer en esto, ¿verdad? Y entonces me parece que hay que tomar postura bien firme, ¿verdad? Muchísimas gracias, Felipe. A seguir adelante con tu carrera. Éxito, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, Bruno. Un abrazo. Adiós. 12:11 a la vuelta. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Ya nos saludamos, ¿verdad, Edgar? Perdón, sí, ya entraste la primera tanda todo, ¿verdad? Pero yo te saludé, Edgar, ¿o no? Sí, me saludé. Te saludé. Ah, bueno, perdón. Por cualquier cosa nomás. Pero si es muy nervioso. Isna Peña, Francisca Nungada de Luque. Perdón, Edgar, discúlpame, será. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llámanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En Petrosur carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique, ya accedes a importantes descuentos. El Cacique, en Luque, Aregua y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, habló el presidente de la Olimpia, Ariel, esta mañana con ustedes, con sí, Enrique, con Sara, con Javier. Hablaron de, creo que le llamaron por el tema de la merienda. Efectivamente. Bueno, pero después hablaron de, no vamos a hacer como la concejala, que vamos a entrar en temas que no nos corresponden. Claro. En el ámbito deportivo, ¿qué es lo que ella te dijo? Perdón, es lo que dijo Cardona. Y hablamos del tema de Patiño, que ayer se hizo la revisión médica, Espínola sí se sigue gestionando, y que habrá gente de afuera en la nueva comisión directiva del Olimpia. Y posiblemente serán vicepresidentes. Le consultamos nombres propios, como el caso de Cristian Domínguez. No quiso ahondar en detalles, pero tampoco negó esa información. Y otro tema destacado es que dice que él va a seguir en el Olimpia integrando una suerte de comisión financiera. Va a seguir en una comisión financiera. Comisión financiera. ¿Una nueva figura va a ser esa? Supongo que sí. Pues yo lo escuché así. Igual, atento. Seguramente no. Yo creo que por todo lo que... Como una suerte de contralor. Claro, y también hacerse responsable un poco, porque Olimpia tuvo un gran movimiento económico a futuro. Adelantó mucho. 2 años, dijo. Él dijo que 2 años adelantaron. Le preguntamos justamente eso, en 2 años adelantaron en sponsor. Y bueno, claro, y generalmente cuando hay un presidente saliente, eso no se hace. Entonces me parece bien, se queda como... Porque ya estás gastando recursos del futuro. Claro, haciéndose un poco cargo, y que eso no varíe, ¿verdad? Entonces se queda el tema de esta mañana, ¿verdad? Ahora dice que la negociación es fuertísima. Hoy, esta mañana, va a ser esta noche. Mañana, a media mañana, se debe definir si hay puja o si hay lista única. Pero Recanate ya no. No. Es por otro lado, otro frente. Lo que está negociando el oficialismo es Nogués presidente, Cristian Domínguez vicepresidente. Ese sería lo ideal. Ahora sí no se acepta, porque tienen que poner a ver cuánto cada uno. Creo que 7 debe poner la oposición, y son muchos. 7 de la oposición
dentro del oficialismo otra vez. Dentro de la lista... Para entender 7 de cuánto, ¿verdad? Porque si es ponerle si son 15... Acá está. Vicepresidente y meter entre 5 a 7 miembros de la oposición en la comisión directiva es lo que quiere la lista hasta ahora opositora. El oficialismo solamente acepta 3 miembros. Entonces ahí está la diferencia. ¿será que Dos miembros como mínimo, porque hasta 5 acepta meter la oposición y el oficialismo quiere nada más que 3 miembros. ¿Cuántos son en total? Para entender un poco la dinámica de... ¿Verdad? Voy a preguntar un poco. Y hay que preguntar eso únicamente. Pero vamos con Cardona, presidente de la Olimpia, al aire, por favor. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. ¿Perdón? 11. Ahí está, ahí salimos. 11 son los miembros. 11 son los miembros. Espera, ¿y cómo que el oficialismo? Espera, por eso no, espera un rato, Dani. 11. Sí. O sea, el oficialismo acepta... No, el oficialismo acepta solamente 3. No, o sea, pero de 11, 3 opositores. Y la oposición quiere de 5 a 7. 5 a 7. Pero eso de tener la mayoría. Pero la oposición que Pero tiene... de 11 a 5 es la mitad menos 1, ¿verdad? La oposición que tiene a su favor para condicionar. claro. Porque habrá que ver si... si Cristian, si arma su equipo, si tiene la fuerza electoral para imponerse en una... si es que se da la contienda electoral. Mira que si es que ahí pues pasa lo siguiente, Ariel. ¿Por qué Cardona y por qué, creo que en algún momento Coto o todos los dirigentes oficialistas dicen, el propio Oscar Vicente Cabone que está afuera, pero que tiene su peso propio en Olimpia, él dijo, queremos consensuar. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si vamos a suponer, Cristian Domínguez se lanza finalmente, dice, no, ustedes no nos dejan a nosotros el espacio político que nosotros queremos, yo me voy a lanzar. Ahí pues se dividen, pero igual por el sistema Cristian Domínguez va a meter seguramente una cantidad X de personas, ¿verdad? De directivos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entiendo. Pero no la cantidad que pide para que no haya esa contienda. Igual, claro, no, está bien lo que pregunta. Está bien lo que pregunta Ariel, está bien. Si una lista reganadora, puede. Bueno, pero atendé. Marcar los puntos, pero atendé. Claro. Pero no me dejaron terminar, pues. No me dejaban terminar. Ojo. ¿Qué pasa si Cristian Domínguez dice vicepresidente Marcelo Recanate? Ariel Julián, respóndeme. No, creo que Recanate acepte primero que todo la vicepresidencia. Con lo cual tu teoría ya quedaría descartada. ¿Ustedes jugaron con carta? Recanate dice ¿Por qué alguien va a negociar contigo si no lo necesita? Está bien, es buena tu conclusión. Pero por eso yo me pregunto. ¿Por qué están peleando números? Fuerza electoral. Porque hasta el 1 de febrero tienen tiempo para presentarse. Mañana eso. Bueno, ¿qué pasa si Cristian Domínguez mañana dice, señores, no llegamos a un acuerdo con el oficialismo? Y hablan con Marcelo Recanate esta noche entre gallo y medianoche. Vos te vas como vicepresidente porque Recanate. Como también puede ser que Cristian Domínguez sea hermano del máximo capo del fútbol sudamericano, que tuvo su influencia también para que Olimpia... pero eso es aparte. Cristian creo que él ya tuvo antes que Alejandro sea presidente de la Conmebol. Hay que reconocer que Alejandro Domínguez ayudó mucho a esta comisión directiva. No, está bien, pero Cristian tiene su peso propio también, porque él ya fue dirigente de la Olimpia. Pero es una carta, es un plus muy grande ese tema de la conexión, y me remito a lo que dijo Cardona en aquella conferencia de Miami, cuando dijo tenemos que ser muy astutos con el tema del estadio mundialista. O sea, y no hay mejor conexión. Yo creo que con lo que estás mencionando, Bruno,
vos no vas a negociar con alguien que no tiene un valor. Todos tienen ese valor y por eso están barajando las cartas, pero... Yo lo que me cuentan Bruno, Ariel, Dani, es que la lista de Cristian acepta de una forma, pero van a aceptar la unificación. Y del otro lado también, porque ustedes nombraron... No están en son de... No, nos dan todo lo que pedimos o nada. No es así. Es una... Porque yo dije, yo me imaginé nomás, hice así una como que... ¿Cómo te voy a decir? Una proyección política, yo maquiavélica, decir, sí. no, le voy a llamar Recanate, yo le digo, vení vos como vicepresidente. Vos tuviste una proyección, bien. No, esto va a ser, ¿cómo se dice? De común acuerdo. De común acuerdo. Respecto a lo que estaban diciendo Ariel y Dani, hay un nombre que salta, que refuerza esa teoría. ¿Cómo te va a Olimpia la como Ariel? Mariscal López, República Argentina, autopista. Sí. Autopista ya. Bueno, va a aparecer en esta lista Alejandro Domínguez Jr. Se va a lanzar como... En la de Cristian. Directivo. Hijo de Alejandro Domínguez. Y va a comenzar, ¿sabes qué? Va a ser la gran Petengil. Juan Carlos Petengil va a ser conscripción. Caramba, y que eso sería el nieto de Osvaldo. Exacto. A futuro presidente del Club Olimpia. El hijo y el nieto dentro de la comisión directiva. Que no está mal, ¿verdad? Porque el hijo de Luicho Nogué, Coto, exitoso empresario, fíjate, Coto. Luicho estuvo mucho tiempo con Osvaldo. Es muy grande. Él estuvo con Osvaldo. Luicho estuvo con Osvaldo. La época dorada, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, pero ¿quién le puede quitar eso a los Domínguez? Es decir, es una familia... Y son gente joven, ¿eh? Por eso te digo, pero nadie le puede quitar el apellido, pues ellos llevan... Claro. ¿Verdad? Y Alejandro ya fue dirigente del Olimpia, Cristian ya fue dirigente del Olimpia. Mira Osvaldo, y ahora este chico, mira Osvaldo en la campaña con Cristian. La imagen fuerte puede ser Osvaldo al lado de Cristian promocionando la campaña. No, pero no vayan a usar al papá, Ariel. Ariel. Vos sos más maquiavélico que yo. Vos le querés usar a su papá para... vos sos peor que Francisca. Estamos hablando recién de campaña. ¿De qué usaba? No, pero déjame cerrar el tema. ¿Qué campaña? No hay campaña. No, sí, hay contienda. No hay, Ariel, no hay campaña. Pero estamos hablando en un caso hipotético. El círculo, no es hipotético. Vamos a informar bien. Lo estamos informando bien. No, pero claro, y cerramos por el tema que no hay campaña, que es de común acuerdo. Que ya está hecho. Una parte quiera la otra. Bueno, pero nosotros estamos del lado maquiavélico de la política. Pero es la política, vale, imagínate. Claro. Yo lo entiendo a Federico en el siguiente sentido, porque vos creo que hace rato usaste las piezas informativas para que ellos den rienda a su ilusión y digan, no, pero no, ya sé. Que poner en el cuadro, Osvaldo con Cristian y el nieto, ahí los tres, por Mariscal López en un auto descapotable. No, para, ya está. Vos hace rato, Bruno, citaste el tema del calendario. Tampoco le falta el respeto. No le falta el respeto, no. Vos citaste... en un auto descapotable. No, y acá yo quiero conectar con lo más respeto, señor. Vos hace rato citaste el tema de la expresión del... Lo que nos cita el tema del calendario griego. Perdón, yo le entiendo a Federico, porque ¿sabes qué? Es para dejar de... ¿Cómo se llama? De especular. Sí, pero... Porque especular políticamente, porque lo que está contando Federico es información pura y dura. Y yo, me están entendiendo, claro, pero yo quiero nosotros añadir, con Ariel, no, y está bien. Nomás, ¿cómo se llama? Porque había, en un principio hablamos de la posibilidad de contienda, de los condicionamientos, ¿verdad? No, a partir de que Federico contó que la oposición, entre comillas la oposición. Claro, la otra le dice, no, nosotros queremos entre 5 a 7 y el oficialismo, entre comillas también, porque son todos... al final son todos amigos, lo que para que se entienda. Bueno, pero es una lucha, es el mismo círculo, pero es una lucha de poder ahora, ¿verdad? De ocupar poder. Le decía Federico, tiene la información, dice, no, nosotros queremos 3 de ustedes y el resto nosotros, el oficialismo. Yo tengo la información de buena fuente. No puedo decir nombre, no puedo decir nada, pero que yo les aseguro de buena fuente que esta noche ya vamos a tener la lista a la que hace referencia Federico. La lista consensuada, esta noche va a salir. Sí, justamente por el tema de los plazos de la justicia electoral. Pero ahora se sigue negociando. Claro, pero esta noche va a ser clave, ¿sabes por qué? Porque esta noche va a haber una reunión.
No quería pues contar mucho los detalles. pero o sea que los pícaros, las pirañas que están escuchando no siempre están por eso nomás. Pero ahora voy a contar. Bueno, pero esta noche hay una reunión y esta noche van a decir, bueno, así vamos a hacer, así asado, como dice Federico, ya estamos de acuerdo, va a haber una disputa, danos uno más, saca uno menos, esto aquí y allá, pero al final se consensúa y se va a lanzar la lista. Claro, yo creo que es válido lo que informaba Federico, lo que ustedes especulaban con el otro escenario, y yo quería agarrarme de un ejemplo que vos pusiste hace rato con el tema del calendas griegas, ¿verdad? Lo que creo que en el mundo del Olimpia, y especialmente en ese círculo, que más allá de la enorme masa o hinchada que tiene, acá, los círculos que manejan el fútbol son las familias, y no son demasiadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también llegan a la siguiente conclusión, hablando de ejemplos con términos históricos. ¿Viste cuando se habla de una victoria pírrica? Yo creo que pero entran... pírrica cuando vos ganás la batalla pero perdés muchos hombres. Y eso es lo que te quiero decir. Yo creo que todos los que están allí dentro del círculo saben que si van a una contienda, si no van unidos, el que gane va a tener esa figura. O sea, entonces dicen, ¿para qué vamos a ir a una contienda si es que existen estas opciones? Y si no se llega a un consenso, el que va a ganar va a llegar muy desgastado, y ni hablar si es que por allí hay alguna cuestión que pueda generar antagonismo. Bueno, vamos a la nota. Miguel Cardona, presidente de la Olimpia. Esta mañana con Enrique Vargas Peña, Sara Moreno, Javier Panza y Ariel Mareco. Esta mañana. Tema deportivo, ¿lo abordaste vos o Enrique? Una parte de Enrique y otra parte mía. ¿Se metió Enrique en otro...? Le preguntó caso de Recanate, por ejemplo, lo cual abordó también el presidente. No, porque Ancho Perfil también pues anda metiéndose en... ¿Ya escuchaste vos el rap? Sí, ya escuché, pero después lo hablamos. Hay tiempo para eso, ¿verdad? Sí, hay tiempo. Vamos con Miguel Cardona, presidente de la Olimpia, al aire, por favor. Esta mañana hablando con los compañeros. ¿Por eso deja Olimpia, don Miguel? No dejo Olimpia, pero tengo otra inversión inmobiliaria muy grande que voy a hacer en el otro lado del río. Por eso lo dejo. Yo soy una persona que tengo varias empresas. En esta zona tengo 750 empleados, todo te quiero que veas. Y tengo otros negocios inmobiliarios, tengo un montón de esas. Y lastimosamente por eso, pero no debía abandonar la Olimpia, siempre voy a estar acompañando a mi querido Olimpia. Estoy hasta el último minuto haciendo que esto crezca y que sea de una manera, como siempre, como me metí, hacer bien las cosas y salvar las cosas. ¿En la zona de Tosa es? Por ahí, sí. Por ahí. La verdad que son 3 lugares. Uno que hace un parque industrial, otro quiere hacer un modelo tipo de una ciudad que no pueda llegar con barco, etcétera, a las casas y con sus yates. Miki, pero vos sabés que habemos algunos que nos quedamos medio jodidos con el tema de tu ida, porque yo no sé si Coto tiene la espalda que vos tenés para... No, y lo digo en serio y sin menoscabarle a Coto, vos sabés que le queremos mucho, pero Olimpia es un asunto que requiere potencia económica y yo con todo respeto no sé si es la situación, ¿verdad? Quería decir una cosa, Enrique, ayer, por más que hoy tenía la entrevista contigo y me tenía que levantar temprano, estuvimos hasta las 12:30, 1 hablando, planificando, estamos armando un grupo de trabajo. Estamos logrando y quiero consensuar una Olimpia en paz, que vaya adelante y que todos tenemos que tirar juntos. Olimpia no está con todo el problema que se encontró con el agujero enorme que hay ahí, hay que armar un grupo de trabajo, todos los olimpistas, bueno, hay que sumar, hay que trabajar, hay que ayudar. Yo no le voy a abandonar, voy a estar seguramente en la comisión financiera, me pido que yo le siga ayudando, porque creo que yo le puedo seguir dando una gran mano a la Olimpia en todo, y obviamente yo me siento como una persona que la Olimpia lo quiero mucho y no lo voy a abandonar y a estar. Y Coto es una persona que tiene la capacidad, una persona primero que tiene mucho, yo la analicé mucho a Coto, una persona que le quiere mucha gente, tiene muy buenos amigos, que es el que va a juntar gente que va a apoyarle financieramente, que es muy humilde de corazón, que es un olimpista fanático, y otra cosa, que es honesto, que va a seguir esta línea de honestidad y de cuidar al club por todos lados, como tiene que ser. Miki, ahora el proyecto de Recanate, ¿alguna vez se habló contigo o no se habló nada contigo? No tiene nada que ver. Nada que ver. Es un gran amigo, yo lo quiero mucho, Marcelo, un gran olimpista. Lo aprecio mucho, pero él no, creo que en este momento no va
Estoy tratando de armar una lista consensuada que dentro de poco vamos a... Claro, porque él lo que había dicho es que él no iba a entrar si no está en consenso con ustedes y por lo visto no hubo el consenso y bajó la candidatura, ¿verdad? O sea, en su momento hemos hablado, un gran olimpista, lo quiero mucho, fue un gran presidente de Olimpia, pero después me dijo que por motivos particulares no iba a continuar. Ariel. Don Miguel, ¿qué tal? En cuanto a la próxima comisión directiva que se va a instalar, o va a seguir en todo caso, en la asamblea de marzo, ¿se va a sumar otra gente o va a ser Coto y esta misma estructura? Se va a sumar otra gente. Estamos trabajando arduamente, agotando el ejercicio del diálogo y todo, porque Olimpia no puede llegar a unas elecciones que no tienen ningún sentido. Acá hay que unir a la familia olimpista. Estoy trabajando arduamente y mañana ya es la fecha de inscripción. Sí. Por eso son ¿Y quiénes van a ser? ¿Puede dar nombre? ¿Cristian Domínguez puede ser? No puedo dar nombre. ¿No? Viste que trata de cerrar. Estamos muy cerca de cerrar. Va a haber una gran familia olimpista unida que van a empujar todo junto del carro y que estamos muy cerca de concretarlo. ¿Son gente conocidas? ¿Son gente conocida o que...? Siempre son gente conocida de la Olimpia. ¿Que ya estuvieron? Que ya estuvieron, que van y vienen y que suman a empresarios de diferentes cosas. Olimpia necesita de todo. ¿Escabone? Oscar Vicente, como te decía, es nuestro presidente honorario, siempre va a estar acompañando, apoyando, él, Ricardo Doria, seguramente yo ya estaré también como past president ayudando también en todo lo que pueda. Vamos a armar una comisión de expresidente para ayudarla acá a Coto y a todo el equipo. Y en cuanto a la vicepresidencia, ¿podría sumarse entonces esas personas de afuera, digamos? Estamos en eso dialogando para tener un esquema que esto funcione. Con todo respeto voy a decir algo, Miki. Que no me vengan en hecho ahora a ser vicepresidente de Olimpia, sí. No, Enrique, no. No, decímelo más tranquilo. No es así. No, porque yo voy a seguir siendo olimpista, ¿verdad? Pero te digo, no es así. Él tiene el intendente, tiene que dejarse a la intendencia, va a estar con eso. ¿Y Bachi? Eso que leí ayer, pero me imagino, eso son intenciones, como todo olimpista pues quiere ser algún día. No, está bien, sí. Me imagino que eso es lo que dicen, pero no tiene no tiene nada de nada. Don Miguel, ¿es cierto que tuvieron que adelantar, no sé, le pregunto así, directamente, 4 años ingreso por sponsor para poder levantar las sanciones FIFA? 2, ya lo dije públicamente varias veces, 2 años. 2 años. Bueno, acá todavía no, por lo menos. Bueno, salvo que... No, te digo que hicimos, pero te quería corregir algo. Sí. No solamente para las sanciones FIFA. Eso sirvió también para reestructuración de deuda. Hay deudas como la del Banco Visión, con la cual se han pagado una parte y se ha reestructurado 10 años con un año de gracia. Se han hecho otras reestructuraciones limpias, por lo menos financieramente, del rubro financiero y bancario, está prácticamente ordenado. Faltan algunos pequeños detalles que no se va a terminar de ordenar. Sí, tenemos los bonos y le esperan cosas difíciles a la Olimpia. La Olimpia tiene que generar $1 millón por mes. Tiene muchos problemas todavía de demanda, sigue teniendo demandas de FIFA, es todavía muy complicado eso, la verdad. Pero me gustaría más que hablar de Olimpia, que hablar de lo que me estuviste hablando, Enrique, así que... No, pero una más yo tengo, Miguel, viste que es mi espacio deportivo, y tengo que aprovechar, y vos hace rato no hablas con nosotros. Entonces la última pregunta, tu análisis, presidente, sobre el arranque de Olimpia en el campeonato y qué crédito tiene Chiqui Arce. Mira, la verdad que yo soy directivo, soy presidente. Quisiera que arrancamos mejor, pero no nos salieron todavía las cosas, pues yo tengo esperanza en que esto puede ir mejorando. Y también acordate que estamos por ser con 10 refuerzos. Lo que pasa es que estos refuerzos llegaron un poco tarde también. ¿Cierto? Entonces, eso es muy difícil ensamblar. Gente que viene hace una semana, otro día, pero creemos que vamos a armar un equipo competitivo, un Olimpia competitivo. Una de mis misiones es tratar de ver que uno equipo y después yo me fue al estadio como uno más, a sentarme, a ver los partidos y disfrutar un Olimpia ganador. Por eso voy a seguir luchando y peleando hasta el último día de mi presidencia. Patiño y Espínola ya están, perdón, Enrique, ¿confirmados? Patiño está muy cerca, creo que ayer hacía las revisiones médicas. ¿Y Alberto Espínola? Ese se está trabajando y hay algunos pequeños condimentos que tenemos que ajustar. Miki, un gran abrazo. Vuelvo a decirte que independientemente de que Coto tenga éxito, y espero que lo tenga, creo que te vamos a extrañar como presidente
Y no, lo tengo que decir porque la verdad es que te tocó bailar con la más fea y bailaste bien. Así que le sacaste a bailar un vals así tremendo. Y Sufrí mucho, Enrique, sufrí mucho, la verdad, sufrí mucho, pero sacamos 19 casos FIFA, levantamos el Cristian en un año, menos de un año, salvamos, que mucho peleamos, pero estamos dejando un club más ordenado. Y si hay gente, dos pugnas que quieren, es porque evidentemente hicimos bien las cosas para que nuestro club hoy la gente quiera entrar y participar. Eso también ya es un legado de por vida que me va a quedar. acá Sara está curioseando por qué lo que sufriste. ¿Por dice. qué sufriste tanto? Mamá querida Sara, quiero que estés un día en esto, lo que era. Vos estabas haciendo todo un esquema financiero para pagar algo, para conseguir eso, y te explotaba ya automáticamente una demanda. Teníamos que crear una herramienta financiera porque me embargaban las cuentas y tuvieron que armar unas cuentas fiduciarias. Cuando estamos por pagar me caía otro embargo. Sí. Qué sufrimiento, nadie se imagina lo que esto fue. Son horas de no dormir. Y el club podía haber explotado a los 3 meses de haber entrado. Yo la verdad les digo, tenía que haber explotado. Teníamos cheque adelantado por 19 millones de dólares. Entonces emitimos bonos para cambiar esto, para que los bonos nos den un plazo. Fuimos negociando con cada uno de los bancos y encima teníamos una cantidad de atrasos en los salarios. Dijimos, vamos a poner al día. Hoy los jugadores, pregúntenle, llámenle a los jugadores. Acaban de cobrar otra vez el viernes. Hace 25 meses que vienen cobrando cada 30, 40 días. ¿Te afectó anímicamente? Me cansó mucho, la verdad que ¿sabes que me quedé un poco por eso? Yo me quedé un poco sin energía, porque la verdad que es como que vos cuando agarrás y tenés una pelea, ¿cómo decirte? Una pelea en un round un día, y al otro día otra pelea, y el tercer día otra pelea, y llega un momento que ya no sabes dónde sacar fuerza para seguir peleando. Sí, yo soy una persona con mucha mística, con mucha lucha, estoy acostumbrado a luchar, mi vida nadie me regaló nada, pero la verdad que me comió la energía y dije, voy a descansar. Le pedí a todo el equipo, déjenme a descansar un tiempo, y voy a volver, pero déjenme a descansar, necesito descansar por mi salud, por todo eso, porque no tengo la misma energía de cuando tomé, que necesito darle el 110% de energía a mi querido club. Y cuando no tenés esa energía, no es la misma cosa. Entonces dije, ayúdenme, denme una mano, denme 2 años de descanso, 2, 3 años, pero no les voy a abandonar, ya está cerca a ustedes. Bueno, quieren, obviamente, yo creo que tengo el Olimpia, tengo en mi cabeza todo como es, la estructuración de todo lo que se fue haciendo. Hoy está un Olimpia encaminado, pero todavía le faltan cosas muy difíciles que si te descuidas. Con ese, yo creo que hemos arreglado un 70-75%, pero si descuidas ese 25 a 30%, y podemos tener problemas otra vez. Por eso necesitamos todos los olimpistas que vengan a ayudar. Conclusión, estás un poco hastiado de apagar los incendios financieros y te necesitas ocuparte de tus proyectos personales, también financieros. Sí, un poco de eso también, un poco mi familia también está un poco cansada, mi familia, entonces es una mezcla, es una combinación de todo, pero sobre todo una energía personal que me fue consumiendo esta energía, y dije, déjenme descansar un poquito, 2, 3 meses también para venir otra vez a estar con ustedes, pero yo no le da no me da el corazón, yo soy demasiado dentista. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con Yerba Mate Indega Pantano Limón. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de
crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco sí se puede. Descuentos reales en Farmacias Catedral con hasta 50% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales hoy o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web www.farmaciacatedral.com.py. Aprovecha esta maratón de descuentos que tenemos para vos en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Imagina un año sin cuotas de seguro médico con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En un momento habrá conferencia de prensa en Olimpia. Tenés lo de Juan José Zapac, lo que decía Bernay, lo de Churín y lo de Jan. Lo de Churín, vieron la cabeza, el corte que tuvo finalmente. Fue 5 puntos, ¿eh? Qué locura. Mirá si es que eso impactaba más fuerte. No sé qué iba a pasar si es que a este jugador le pasaba algo más grave, valga la redundancia. O a cualquiera que tuvo ahí abajo. No, pero Federico, un proyectil que le cayó al capitán de Cerro, 5 puntos, después vimos las imágenes. Gravísimo. Gravísimo, ese era. Y la próxima vez el propio Jan, yo creo que no va a tomar la misma medida, ¿no? No, ahora ya sabe. Cuando No. Jan estaba allí, Javi Baez le quiere bajar desesperadamente. Yo creo que Baez, que está más curtido también. Baez mide más la temperatura acá. Y él desesperadamente quería que su arquero se baje. Sí, no le podían tirar cosas a él. El tiempo y si le acertaron a alguien que no estuvo tan cerca como Bernay y Jan, imagínate. No, es más, Bernay reconoce ayer, por eso me extraña lo de Bernay que diga que quiere jugar el partido, porque hay un reglamento. Entonces van a aprender los clubes y va a querer defender, y la barra, Bruno. y bueno, va a está, querer defender bueno, su pero interés. no se puede defender lo indefendible. Yo creo que porque ellos también dicen que son víctimas. Claro que son víctimas, correcto, pero está un reglamento. Se lo tiene que dar un castigo. Acá, por ejemplo, el domingo estábamos hablando de lo que pasó fuera de la cancha de River, que fueron dos facciones de la barra que se agarraron muy mal. Y ayer, por ejemplo, ya aplicó la pena a 30 de los protagonistas de la pelea de no poder ingresar a la cancha de River por 4 años. Bien. Es un Ministerio de Seguridad que se dedica a eso. Se suman a 800 barras más que tienen esa pena por 4 años. Acá no se actúa pues rápido. Y otra cosa, cuando te preguntan por qué se reanudó o se jugó el partido Olimpia Sol de Pedro Juan Caballero, que fue lo mismo, fue el público de Olimpia que paró el enfrentamiento entre barras. Entre barras de Olimpia. Sí. Te preguntan lo de Cerro. ¿Qué año fue? Vos que tenés una 2017 estaba leyendo. Bueno. Y después se jugó en la cancha de Sol, de General Díaz. ¿Pero por qué se reanudó? Porque no estaba todavía el artículo 73. No estaba, ahí está bien, porque también yo tenía la misma duda, aquella vez se reanudó y fue o igual o peor. Este artículo fue a posteriori. 2020. Por eso, y se hizo justamente en función a este escándalo de Olimpia Sol de América, se hizo. Exactamente. Y creo entonces, que... para la gente que tiene la duda, una duda razonable, el artículo se hizo 3 años después. Ah, correcto. Y el Olimpia Guaraní, ese quilombo que hubo, perdónenme la expresión, que entraron, rompieron todas las copas en cancha de Guaraní, ¿ese en qué año fue? Eso fue en el 2015, pero eso no afectó al partido porque en esa época todavía se jugaba mientras había destrozos. Y ese tema de la invasión fue después. O sea que por el reglamento... Este va a ser el primer caso si es que se aplica en base al nuevo reglamento, ya artículo 7.3. Vamos, ponerlo a Zapac, Churín, Bernay y Jan Fernández, por favor. Querido pueblo azulgrana, me dijo usted con el fin de expresar mi preocupación y repudiar los hechos acontecidos en la jornada de ayer. En una noche que suponía ser de encuentro y celebración para la mitad más uno del país.
Sin embargo, hechos vandálicos protagonizados por las barras organizadas, la plaza y comando, empañaron el esfuerzo de nuestra institución por brindar un espectáculo deportivo a la altura de lo que merece la gran familia cerrista. Por eso, junto a mi digna comisión directiva, hemos decidido tomar las siguientes medidas ejemplares con el objetivo de condenar fervientemente el cobarde accionar de estos grupos de inadaptados con el fin de garantizar la seguridad del socio y del hincha que hace un esfuerzo por acompañar a nuestro querido Ciclón en cada partido. Así como lo anunciamos el día de ayer en un comunicado, quedará prohibida la entrada de cualquier grupo ligado a la plaza o comando a las instalaciones del club. Así también queda prohibido el ingreso de banderas, bombos o cualquier otro elemento alusivo a barras organizadas. Como primera medida, hemos retirado cualquier elemento ligado a estos grupos de las instalaciones del club. Las banderas o pancartas alusivas a barrios o facciones pertenecientes a las barras organizadas también quedan prohibidas en todos los partidos que dispute el Club Cerro Porteño. Procederemos a identificar e individualizar a los responsables de los disturbios para su expulsión inmediata. Esta expulsión es de por vida de cualquier espectáculo deportivo que involucre al Club Cerro Porteño, como así también su condición de socio en caso de que forme parte de los registros del club. Nos ponemos a disposición de las autoridades para la investigación y el posterior castigo con todo el peso de la ley a cada uno de los actores que formen parte de este flagelo de la sociedad que azota a nuestro fútbol. Así también aguardamos que el estamento pertinente tome una sabia decisión castigando a los verdaderos culpables de los incidentes, priorizando a las familias que disfrutan del espectáculo, como a la integridad y el trabajo de los protagonistas. Reafirmamos nuestro compromiso para otorgarle seguridad a la mitad más uno y erradicar de una vez por todas la violencia de nuestros estadios. A la familia cerrista pedirle disculpas por lo que sucedió, porque no lo deseamos ni lo queremos. Y sentíamos con mucha alegría la participación de la familia. Este equipo tiene valores, tiene un vestuario muy digno, tiene un vestuario hermoso de futbolistas, que pregona muchísimo el amor por la familia, y ayer lo hemos sufrido y padecido en un altísimo porcentaje los cerristas. Sabemos que tenemos que prepararnos para lo que viene con el dolor de lo que pasó ayer, y la preparación sabemos que tenemos que pensar estrictamente en lo deportivo y poder erradicar este hecho repudiable. Tenemos que prepararnos para jugar con General Caballero el día domingo y para volver a jugar el partido los minutos que quedan cuando lo disponga la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fui involucrado en el hecho, así como pudo haber sido cualquiera de los 15.000, 20.000 cerristas que estaban en la cancha. Lamentamos mucho todo lo que ha pasado. A lo deportivo, esperar para jugar los minutos que corresponden, porque fuimos víctimas también de lo que personas que, como vuelvo a repetir, no son cerristas, no nos representan de ninguna manera. Una de las noches más tristes en mi carrera como futbolista. Nunca me había pasado eso en la cancha. Quedamos todos muy tristes, muy asustados también con todo lo que pasó.
un sentimiento de impotencia, porque tentamos de todo. Yo, Víctor, también, Diego, los jugadores, para que se parase la pelea, que tenemos que jugar esos minutos que falta, vamos a nos preparar para jugar los minutos que falta, y cuando se marque el partido, vamos, los minutos que faltan, los restantes, creo que se paró con 10 minutos del segundo tiempo, entonces los 40, 35 minutos que nos falta es dar nuestro máximo para salir con la victoria. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arma tus combinadas y apostar responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Vení a Bristol y aprovecha la semana de TV y celulares con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Además, participás de la promo 2.000 millones en premios TV Win 32 HD Smart. Ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a disfrutar de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Acá hay una explicación, está arrancando la conferencia de prensa de Cardona. Hay una explicación bastante interesante. Escuchamos esto, Federico. Escuchamos, Dani. Ariel, escuchamos un poco. El tema es así. ¿Por qué se está consensuando? Porque la lista opositora, entre comillas, no tiene lista a no tiene, o sea, esa lista no tiene candidato a presidente. Entonces, el estatuto no permite eso. Vos, si no tenés candidato a presidente, vos no podés meter miembros. Entonces, por eso, entonces, el espíritu es que se una el equipo opositor al equipo de Coto Nogués y hacer una sola lista. Y ahí se les incluye a los de, si se puede llamar, a los de Cristian Domínguez. ¿Está claro? Claro, pero lo que también está claro es que hay un grupo que no es de la no es del oficialismo, que tiene intenciones de entrar, pero al no tener un candidato a presidente, entonces se hace esa maniobra para respetar el estatuto y llegar con tiempo con el tema del calendario electoral. Arranca la conferencia de prensa, vamos. Están hablando, si es comercial, y esto no es nuestro cliente. Pilsen a nuestro cliente, dale, ya, tú ese, vamos, dale. Alianza Olimpia Pilsen. A ver. ¿Tienen el audio, muchachos? Bueno, vamos a esperar. Pero ahora están hablando de la cuestión comercial, es una alianza Pilsen-Olimpia. Cardona está haciendo el anuncio de esta situación. Acá me dicen tema Cerro Porteño Bruno.
Este es un asunto de política criminal. La APF no podrá con ellos, solo el Estado. Creo que ayer yo dije eso, que... Y aquí leí lo de River, es Ministerio de Seguridad, es un ministerio. Lo que no es la AFA, es no un se ministerio... podría crear esto acá y que mimeticen inclusive gente, ¿cómo se llama? Que meta gente en las barras para saber... Bruno, eso me suena... No tenemos que crear más leyes. Los estamentos están, lo que pasa es que no funcionan. Y es cierto porque... pero bien que es cierto lo que me envía, porque esta es una persona, es un periodista muy reconocido que está en el tema político, ¿verdad? Y sabe, y me parece, no te puedo decir el nombre, pero y él tiene razón. Esta es una cuestión de política criminal, que creo que ayer lo apuntamos de alguna manera, ¿verdad? Está muy claro, esto es un tema social. Si fuese algo tan fácil hacer con un chasquido, decir, bueno, de ahora en más el fútbol sin barra, capaz haya gente que no se acostumbre, pero no. ¿Vos crees que con la misma pasividad que retiraron las cosas ayer se van a retirar del fútbol? Algo gubernamental, creo que fue cuando hay hinchas que fueron extraditados de Boca y compañía, estaban presos, que no pueden venir más a Paraguay. Y Dicio y compañía. Pero o sea, claro, acá. Pero te digo, entró un organismo del Estado. Que podría... Hablando de cuestiones populistas. Claro, o sea, también. Como que en ese momento, estos son y había una carga de... No, por eso. Entrando, robando delante de la policía, ¿verdad? Pero digo nomás que para las sanciones fuertes, pues el tema, como veo, de los hinchas de River, que ya hoy miércoles, después de la bataola del domingo, ya tienen 4 años sin poder ingresar. Y allá se cumple el famoso derecho de admisión de compañía. Claro, por eso, ya que hablaba de Iseo, hubo mucha repercusión en Argentina cuando él fue a ver el partido de la final de la Libertadores. Ya que en Argentina le aplican. Exacto. Y en Brasil podía entrar como... vino el Bebote. Claro. De Independiente. El partido Independiente contra General Caballero. Así en la cancha Olimpia. Y allá no puede entrar. Claro, y que iban a haber 2 barras. Pero, no, yo creo que si ya generaban los disturbios en las canchas, imagínate ahora si realmente va a haber una prohibición completa. O sea, este va a ser un problema mucho más complejo. No es que el fútbol se unió para decir no a esto, y esta gente que forma parte de la sociedad, y a eso apuntaba el comunicado de la asociación ayer, va a desaparecer de la noche a la mañana. Esta tarde se reúne el tribunal y esta tarde ya van a sacar preventivamente una resolución. Vi que General Caballero está vendiendo entradas para el sector visitante. General Caballero de Mallorquín, que ayer su vicepresidente nos decía que estaban vendiendo las otras localidades. Vi que hoy ya hay gradería visitante. Y hasta ahora no hay ni una sanción. Lo puede hacer. Pero, o sea, por eso digo lo de ayer. Salvo que al tribunal se le ocurra prohibir a toda la gente de Cerro, que sería algo desatinado. ¿Ya hubo eso? Sí, claro. Puerta cerrada, ¿no? Y ese partido de Cerro Tacuaredo, después de la invasión de Cerro Guaireña, que el propio Zapá dijo, acá sabemos de dónde viene la mano. Y no era justamente por una cuestión deportiva. Y después, el tribunal últimamente... Por eso yo creo que también Cerro, después que bajaron... Me confunde el tema, un día son la bandera, los instrumentos, otro día puerta cerrada, otro día la hinchada... ¿Cómo se llama la hinchada? Clasificada. Adelante. Sí. Está Gerardo Móvil Efri Olimpia. Preguntas para Cardona ahora, temas futbolísticos. Comprando los productos. La verdad, las oportunidades y las posibilidades son infinitas, lo que sí queremos recalcar y seguramente remarcar. Está haciendo el anuncio todavía, parte final, lo de Pilsen y el nuevo convenio con Olimpia. Presidente, estamos aquí para Paraguay TV, Radio Nacional de Paraguay. Este es el audio, ¿verdad? Bueno, no sé, estamos muchachos atentos. Ahora hace la pregunta. Y el hincha te pregunta, vamos a tener en el estadio para que se pueda disfrutar justamente de esta cerveza, ya obviamente al gol o como quieran llamarlo en la previa de los partidos, porque con este calor realmente lo que más estira es una rica. Obviamente en nuestro país no se permite, pero de allá afuera vamos a permitir. Por lo menos en para uno en el 15, en el lugar donde puede disfrutar
Olimpia, esa es la que a mí más me gusta. Esa es una marca Olimpia, esa vamos a volver a tomar y a comprar mucho. Presidente para Deportes 1, esta renovación que implica económicamente para Olimpia institucionalmente en cuanto a la monetización que se podría hacer y cómo se estaría evaluando el dinero que va a meter esa marca para futuro de Olimpia, o ese dinero ya se tuvo adelanto, ya manejaste en este caso las demandas que se solucionaron, ¿cómo se solucionaría a futuro entonces, presidente? Realmente eso todavía no se monetizó, pero también es un apoyo en la parte económica, con mucha mercadería. Pero no solamente la cervecería, sino en la parte de Gatorade, un montón de apoyos que forman parte de este convenio que nos van a estar, como siempre, aparte de los productos, aparte de la parte económica, que todavía se está negociando el tema de usar. Buenas tardes, presidente, por favor, la radio deportista. Ha remado contra la corriente casi en todos estos años de periodo presidencial, presidente. ¿Qué significa este apoyo que hasta el último día de sponsor tan importantes que se van acercando, van confiando la marca Olimpia para los representantes de PIL? ¿Qué significa también este apoyo? Es una tradición que vaya combinado prácticamente el fútbol, acompañado también de esta marca tan importante como es PIL. Bueno, arranco y te digo que los sponsors son muy importantes. Cada gestión de sponsor realmente son meses de negociación que terminan concretándose en cosas. Y los equipos necesitan de los sponsors. Es muy importante que son ingresos extraordinarios que se tienen que ir negociando, algunos cada año, otros cada 2 años, otros cada 3 años, otros cada 4 años. Y Olimpia necesita de esos recursos. En algunas ocasiones, como ciertos sponsors importantes, como todos saben, ya lo he dicho en alguna oportunidad, esos sponsors nos han salvado muchísimo en momentos con deuda financiera, con reestructuración de deuda, en otros casos para pagar la FIFA. Nos han venido muy bien en nuestros casos en un capital operativo para que el club siga operando normalmente. O sea, realmente el tema de los sponsors es un tema que tiene que ir gestionándose cada vez más y tenemos que conseguir más y más recursos porque, vuelvo otra vez, el fútbol se trata de tener recursos económicos, porque para tener los mejores jugadores necesitas más plata, porque los jugadores viven de eso, los jugadores viven de sus salarios. Entonces, para atraer a los mejores jugadores necesitas más recursos. Parte de eso son los sponsors que te ayudan muchísimo en eso. Entonces, el fútbol para tener a los mejores jugadores necesita más plata. Dentro de esto, el tema de los sponsors es fundamental, y otra vez le vuelvo a agradecer a Pince y el grupo AB por el apoyo que nos están dando, porque es una marca tradicional de Olimpia. También es siempre muy celoso de trabajar con marcas internacionales y de prestigio mundial. Bueno, lo que decía Bruno, primero para nosotros una alegría como marca, como empresa, como grupo, poder sumar estos dos escudos. No siempre es fácil, como decía el presidente, a veces se minimiza de afuera que es sencillo acordar un acuerdo de esta envergadura o de este calibre como con el Club Olimpia. No son acuerdos menores, para las empresas tampoco es que es parte de la vida nomás, sino que realmente es una decisión y una apuesta, y en este caso la marca Pilsen, Cervepar y el grupo deciden apostar por Olimpia y por todo lo que se viene haciendo para adelante. Así que felicitaciones, presidente, ese es un logro tuyo y tu directivo. Presidente, buenas tardes para todos, el delantero de NPI Telecultura y también Radio Monumental. Aprovechando la parte comercial, pero también quiero ir a lo deportivo. Sabemos que mañana es el límite por el tema de la presidencia también para presentar candidaturas. Queríamos saber si hay una lista única, si es el candidato el señor Nogués. Y por la parte deportiva, el caso de Patiño y también de Beto Espínola, ¿cómo está esa contratación? La parte deportiva, el caso de Patiño y también de Beto Espínola, ¿cómo está esa contratación? Gracias. Bueno, voy a empezar por el tema de, sí es cierto, mañana un día clave, importante para el club, es un día donde se inscriben las candidaturas para la asamblea, el único día que tenés para inscribir tus candidaturas para la asamblea, que va a ser, Dios mediante, el sábado 2 de marzo. Y lo que les puedo decir es que sí, que hay dos grupos de interés, que estamos haciendo un esfuerzo tremendo y enorme para congeniar intereses y congeniar esfuerzos, porque el Olimpia necesita unirse. La familia Olimpia tiene que estar unida. Todo olimpista que quiera ayudar al club
tiene que sumarse. Entonces tenemos que ser muy aperturistas. Lastimosamente nuestros estatutos tienen ciertos límites en los directores titulares, en los directores suplentes, en el comité de fiscalización. Entonces es muy difícil por este momento meter a todos. Entonces se está trabajando de una manera inteligente para armar una lista de comisión de directiva, titulares, suplentes, tribunal electoral, y vamos a hacer seguramente comisiones de trabajo a diferentes áreas. Pero se está dialogando, se está hablando profundamente, se están ajustando los detalles, y Dios quiera que, yo creo que en horas más, tengo la esperanza de que podamos llegar con madurez, con sensatez, todo a buen puerto, porque el Olimpia necesita. El Olimpia no puede tener problemas afuera, con todo lo que son las batallas económicas, deportivas, con todo lo que sabemos que es muy difícil llevar adelante, y encima tener problemas adentro en la casa. Entonces, vamos a votar, y estamos votando todo el esfuerzo de la sabiduría, la paciencia, la madurez, para que el Olimpia salga unido, llegue unido, y tengamos una lista consensuada donde desde el día 1, o mejor desde el viernes, ya empiecen todos a trabajar. Vamos a trabajar, y yo voy a ser un colaborador con ellos en todo este tema, porque ya lo dije, yo voy a ayudarles siempre al Olimpia, yo no le voy a abandonar, y estoy monitoreando que esto vaya de la mejor manera posible, y entre todos sacar el Olimpia adelante. En cuanto a lo de Patiño, hoy se está haciendo los test de médicos. Esta mañana y esta tarde se hacen los test intensos, los test de estrés físico, y sobre eso vamos a tener el dictamen médico, y ahí recién se toman las decisiones. Olimpia siempre es serio en ese tipo de cosas. O sea, hasta no tener un diagnóstico, más o tener un excelente equipo profesional, hay intenciones, pero se tienen que pasar todas esas pruebas. Y en cuanto a los Juan Espínola, es una opción, y estamos analizando también otras opciones, no solamente Alberto Espínola, digamos. Estamos estudiando también otra. Esa es una alternativa, y estamos evaluando otras. Presidente, buenas tardes. Erwin Velázquez por la R800. Consultarle con relación a la firma con Pilsen. ¿Se puede saber el monto por la cual estamparon la firma nuevamente? No, esas son cláusulas de confidencialidad que tiene. La verdad que eso no corresponde contar. O sea, en este momento no corresponde, no decimos la cifra, los números son un tema, ya te repito, es una cifra importante. Parte va en recursos económicos y una gran parte también en productos. Presidente, buenas tardes. Álvaro Ponte para Universo 970 y Gen. Volviendo a lo futbolístico, los refuerzos, ¿cómo estás viendo hasta aquí los que llegaron? Con lo de Patiño y Espínola, si se concretan ambos, cerraría Olimpia el grupo de contrataciones. Consultarte también la situación de Juan Espínola. Luego alguna oferta oficial al Club Olimpia, cual se comentó en conferencia de prensa, que quiere contar con el arquero, que quiere que se quede en el club. Y lo de Junior Barreto también, presidente, si es que llegó alguna oferta concreta nuevamente. Bueno, empiezo al revés con tu respuesta. Lo de Junior Barreto, en un momento hubo un interés, pero no se avanzó más que eso. No llegamos a un acuerdo como queríamos. Lo de Juan Espínola no hay nada. La verdad que no hay nada. Yo quisiera contar con los dos arqueros. Ya en su momento me puse duro con el tema Gastón Olveira, que ya subieron todo, que sí había oferta, que tampoco no le cerraban al Olimpia. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo por mantener un equipo muy competitivo con 2 titulares por puesto, porque consideramos que esa es la manera que vamos a tener un club competitivo. Y yo creo que con esto estamos cerca de 8 o 9 refuerzos que hemos traído, con Carlos Espínola, con Hugo Benítez, con Fernando Román, con Rodney Rede, con Carlos Arrúa, con Lucas Prato. Estamos haciendo un esfuerzo importante por tener todo esto. Y una de las negociaciones, sí, es lo de Patiño, estamos viendo. Y no nos vamos a quedar solamente con esto, estamos tirando 1 o 2 alternativas más. Fuera también está Tobías Morínigo, recuperamos también la avenida de Parsajuco otra vez que venga. O sea, estamos tratando de armar un equipo muy competitivo, pero todavía no se terminaron todas las negociaciones, pueden haber más novedades. Presidente, volviendo al tema electoral, ¿qué faltaría para que se concrete en definitiva la unión y que el día de mañana solamente se presente una sola lista para que encabece la presidencia del Club Olimpia? El diálogo, la comunicación, la planificación, y estos son momentos muy importantes, ¿verdad? Pues se tienen que definir a ciertos criterios, cómo se quiere seguir trabajando, unificar eso, hacer una apertura, una política del club. Yo creo que nosotros venimos siguiendo una política y creemos que compartimos ambos grupos la misma política. Estamos trabajando para unificar. Es cuestión de definir algunos nombres y se está cerrando, casi está
cerrados, pero son detalles operativos comunicacionales de tratar de ajustar los últimos detalles. Pero yo creo, y te digo, tengo la esperanza de que estamos muy bien encaminados. Presidente, dijiste, además de Patiño y Espínola, vendrían un par más de refuerzos. ¿Qué puestos serían los que en principio estarían llegando? Y consultarle acerca de los avances que se están realizando, los trabajos que se están realizando en Para Uno. Bien sabemos que hay un trabajo realmente muy bueno el que se está realizando. Y el clásico. Se habla, teniendo en cuenta de que Olimpia es local en esta primera rueda, ¿sería plenamente Olimpia el estadio o le darían el 50-50 o se daría ese 50-50 mejor? Bueno, empiezo con el tema del clásico. Entonces, si Olimpia local va a ser en el Defensores, ahí nada, reglamentariamente dice que eso es 50-50, no hay mucho que hacer ahí. Uno tiene que cumplir con las reglas y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. En cuanto a los jugadores, te repito, ¿verdad? Aparte de todo esto que te dije, lo de Patiño está en análisis, lo de Beto Espínola está en análisis y hay otros nombres que por precaución el Olimpia siempre, hasta no tener avanzado algo concreto, no puedo decir, ¿verdad? Nada, no hay un número 9 que estamos luchando y estamos viendo un mediocampista más también. Es una alternativa. Presidente, Gustavo Aguilar nuevamente para Deporte Total. Entre tantas cosas que está manejando, primeramente en el orden institucional, si le digo, Coto Nogués, Cristian Domínguez, Jairo Yambay, estamos lejos de los posibles candidatos que estarían en la plataforma ahí arriba en la lista. ¿Estamos lejos, presidente? Voy a responder otra vez lo que dijo Ariel. Vamos a hablar de Para Uno primero. Entonces, nuestras canchas están muy bien, se están nivelando, se está haciendo un trabajo extraordinario. Vamos a hacer un sistema de regadío único, un pasto espectacular. Vamos a hacer una cancha de primera como se merece el Club Olimpia. Y en cuanto a los nombres, es como la política, en la conspiración no se cuenta nunca hasta último minuto, pues esto por hora cambia, así que estamos trabajando en eso. Tengan la esperanza de que estamos bien encaminados, eso le puedo decir. Y en lo futbolístico, ¿cómo está viendo el andar de Olimpia en este inicio de campeonato? Porque hubo muchas críticas, incluso contra el cuerpo técnico, entre otras cosas más. ¿Cómo usted está notando? No es de cambiar por cambiar de entrenadores, no es de romper procesos, pero ¿cómo usted está notando internamente esta situación, presidente? Bueno, mira, primero te voy a decir, la verdad que Olimpia pasa por una situación muy particular que no tienen otros clubes. Como saben, tuvimos que levantar los últimos 8 casos FIFA que pudimos hacer a mediados de enero, donde ahí recién se habilitó la posibilidad de poder contratar jugadores. Cuando hablamos con los jugadores, le enviamos una oferta con una cláusula condicional donde decía siempre y cuando levantemos FIFA, ¿quién jugador quiere venir así? Es muy difícil. Entonces Olimpia tiene que sobrepasar todo ese esfuerzo. Hacemos y que más logramos levantar. Y hay jugadores que vinieron hace una semana, otros que están viniendo ahora. Entonces no viene de una situación normal como los otros que pueden ya estar desde noviembre, diciembre planificando a corto, mediano. Olimpia viene luchando, apagando incendios y seguimos así. Pero a pesar de todo eso estamos logrando un equipo competitivo. Y la verdad que cuesta mucho ensamblar un equipo. Cualquiera de ustedes que están hace años en el fútbol saben que no se arma un equipo de un día a otro, donde hay jugadores que vinieron hace 4 días, hace 5 días, hace 7 días. Es muy difícil. Hay un proceso donde un equipo va trabajando y se va armando un equipo que trabaja automáticamente y entonces es muy claro decir los resultados. No estoy contento con los resultados, obviamente. Yo quiero ganar todo. Olimpia siempre rinde examen final cada fin de semana. Y cuando no gana yo quiero romper todo el vestuario, las puertas, todo en mi temperamento, pero pues hay que llevar con proceso, hay que llevar con calma y ojalá que se vayan dando los resultados. A mí me gustó el primer tiempo del último partido, después no salieron las cosas como queríamos, pero también las herramientas le estamos dando de a última hora contra reloj. O sea, es muy difícil, y sé que es difícil, pero hay que tener un poco de paciencia como siempre. Presidente, por aquí, para ABC Cardinal, ABC TV, ¿en qué medida puede afectar a Olimpia o no si aparece una contienda electoral en la puja por la presidencia? Y por otro lado, usted deja la presidencia, trabajó un montón, somos testigos todos del pueblo olimpista, pero ¿cómo queda la casa? Por sobre todo la afición puede quedar tranquila, ¿queda la casa ordenada, presidente? Bueno, empiezo con el tema de la contienda electoral. Yo creo que cuando vos tenés muchos problemas afuera
que administrar problemas financieros, problemas de toda índole, de lo deportivo, de tal cosa. Vos no podés tener también problemas en la casa, si no, no hay forma de aguantar. Entonces, una contienda electoral no es sana para la Olimpia. En un momento, si fuese un club que está en situaciones normales, te diría así. Un club que tiene remando, que viene luchando, que se tiene que cuidar todos los detalles, que creemos que hemos ordenado. Voy a presentar mi balanza ahora al 2 de mayo, en un 70-75%, pero esto no significa que hay que descuidar ese 20-25%. Si no se hacen bien, puede tener una crisis. Entonces hay que trabajar, hay que ordenar. Hemos reestructurado deuda, ya lo dije, hemos gestionado sponsors durísimos durante mucho tiempo de negociaciones, sponsors importantísimos que nos han permitido tener un respiro financiero para bajar deudas, para aplacar deudas, para pagar lo de la FIFA. Les digo, en los últimos 13 meses, respondiéndote, hemos levantado 19 casos FIFA por un valor de $10.500.000. Ustedes saben lo que es destinar en un año solamente para pagar FIFA $10 millones. Eso es muy difícil. Entonces, por lo menos eso se logró. No se terminaron todos los casos FIFA. Hay más casos FIFA que están pendientes en 2 o 3 casos, que hay que seguir luchando. La casa está mejor, la casa está por el camino correcto, estamos llevándolo limpio, ordenado, pero esto dista mucho de que esté todo solucionado. Por eso es que los olimpistas tenemos que unirnos, trabajar todos juntos, poner nuestro grano de arena, seguir apostando. Yo voy a seguir colaborando, aunque no esté en el día a día posiblemente, pero sí voy a estar colaborando con la comisión directiva, porque yo quiero una Olimpia que yo me pueda ir el fin de semana a disfrutar de mi Olimpia, que sea competitiva y que esté ganando. Buenas tardes, presidente. Brenda Vera para La Deportiva y Panorama del Deporte. Antes que nada, nuevamente felicitaciones por el convenio con tan prestigiosa marca. La primera pregunta, ¿a partir de cuándo el hincha estaría pudiendo disfrutar la edición franjeada de Pilsen? Y la segunda, si usted ya decidió si va a integrar una de las listas en caso de que haya 2. Cuando la segunda pregunta, ellos van a decir la segunda, yo soy presidente, yo voy a seguir un paz presidente, no voy a estar integrando en ninguna lista. Estoy haciendo un esfuerzo extraordinario para tratar de conjugar intereses y que haya una única lista donde lo que estén trabajando ustedes, yo quedaré como un paz presidente ayudando, apoyando a mi querido Olimpia, pero no voy a estar ni de vice ni de directivo de ninguna manera nunca. Eso no. Respondo la primera pregunta. La verdad, días para festejar, Olimpia creo que tiene un montón. Se van a cumplir más de 40 años de la obtención de la Copa Intercontinental. Tenemos el 25 de julio, tenemos el Día del Hincha Franjeado, el nacimiento de William Paz, así que en alguno de esos días alguna novedad habrá seguramente en el corto plazo para el hincha franjeado. Última pregunta. Dan una sorpresa rápido, por favor. ¿La sorpresa? Presidente, para cerrar, utilizaste la palabra conspiración. Me llevó a la conferencia de prensa de Chiquiarse. Él dijo que conspiran, utilizó la palabra que conspiran en su contra, evidentemente, y no quiso dar a alegar que fue hacia un miembro de la prensa, o si hacia un directivo, o si hacia los propios jugadores. ¿Cómo tomaste vos cuando escuchaste que tu entrenador dijo que están conspirando? Y más todavía con todo lo que ocurrió. ¿Cómo viviste también vos esa semana que se dijo que ya hablaban con Martín Palermo para suplantar a Chiquiarse? Es que cuando hay tanto ruido, Martín, yo soy el que tengo la información, yo soy el presidente, y eso no tenía ningún sentido, o sea, no tiene lógica eso. O sea, no hay, esas son decisiones a veces que yo por lo menos no existe eso. La verdad que tendría que preguntarle más a Chiqui, pero nosotros no, él sabe que tiene el apoyo, me conoce. Nosotros tenemos una línea conductual, una línea de acción, tenemos reglas claras, qué es lo que quiere el club, qué pretende el club. O sea que en esa línea nosotros no tenemos nada, no hay de ese tema. O sea, realmente debería aclarar ese punto. Nosotros no existe nada de eso. O sea, de nuestra parte, él sabe, tiene mi apoyo, tengo una relación muy afín con Chiqui, súper bien, o sea que no, de esa línea no hay nada. Bueno, a pedido de Gerardo, última pregunta. Presi, la última, le tuve que rogar aquí a Joel, gracias. ¿Qué piensa por lo que se dio el lunes último? La violencia sigue capeando nuestro fútbol. ¿Qué lectura tiene el presidente? ¿Cómo
erradicar este mal, este cáncer que vive el fútbol paraguayo y tiene alguna lectura al respecto de lo que alega Cerro Porteño, que quiere jugar el partido. Según el reglamento es pérdida de puntos. Yo no quiero opinar del tema ese. Yo lo que sí puedo opinar es que la verdad que es triste ver ese tipo de cosas. Yo como un aficionado que me gusta el fútbol, me pone muy triste ver eso. Triste el tema de ver la familia así sufriendo, porque cuando ocurre eso sufre la familia. En Olimpia por lo menos tenemos una línea conductual muy clara. Saben cómo es la línea, cómo son las reglas de juego, cómo se tiene que actuar. Hasta hoy venimos trabajando muy bien, gracias a Dios, con todo. Se tiene una línea de trabajo importante, pero yo creo que la seguridad es un tema que tenemos que todos invertir más, apostar en eso, porque siempre hay gente que va con buena intención y hay gente que hay desubicados dentro de este tema, en todas las líneas, ¿verdad? Siempre hay eso. Nosotros estamos apostando ahora a una tecnología dentro del convenio que dije la semana pasada con Bueno. Logré un acuerdo de una inversión de $2 millones en el estadio para el tema de seguridad, para que haya reconocimiento facial, quién va a entrar, si tiene o no tiene antecedentes. Va a haber una cantidad de más de 100 cámaras grabando todo el tema. Vamos a saber quién es quién, vamos a poder detectar todo, porque es lo que más quiero, por eso dije, y una de las cosas que aposté, la seguridad está directamente relacionada también con la tecnología. La gente que sepa que se le está grabando quién es quién, que se va a identificar, es mucho más fácil después tomar medidas. Entonces, lo que buscamos todos nosotros es un show, un espectáculo, y que la familia vaya con tranquilidad a las canchas. Entonces, un proceso no se soluciona de una vez, es un proceso que se tiene que ir trabajando y hay que poner tecnología para mejorar esto. Entonces, yo vi en otros lugares donde para entrar al estadio y reconocimiento facial están todos grabados. Aquel que ya tiene un antecedente enseguida se mira, no le dejan entrar. Entonces, eso es más fácil. A eso tenemos que apostar. No hay otro camino que la tecnología. La seguridad es determinante y que la familia vaya. A mí, ustedes me conocen, yo me voy con mi familia, con mi hija, con mi nieta. Lo único que quiero es que el lugar sea una fiesta para la familia. De esta manera culminamos. Antes se realizará la firma. Bueno, muchísimas gracias. Excelente trabajo, Gerardo. Gracias. Ya vamos a ir a Edgar. Richard Ortiz, 2 semanas de baja. Para la dirección de árbitros fue bien anulado el gol de Nacional. O sea, entienden de que hubo falta de Claudio Núñez contra Arrúa, entre otras cosas. ¿Está bien? Bueno. Sí. El tribunal esperando lo que decía, ¿no? Esta tarde. Sí. Mañana ya... ¿A qué hora se reúne? No sabemos. No. Estaba averiguando si ya están o... 17:30 me dice Wilson. Gracias, Wilson. Habló mucho sobre el tema de consensuar las listas. Explicamos ya recién el tema del por qué van a buscar unir el tema, porque no hay candidato a presidente en la otra lista. Bueno, vamos con Edgar y seguimos. Edgar, por favor. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Bueno, ¿por qué no hacemos los servicios? Vos tenés lo destacado y vamos a la noticia internacional también, por favor. Dale, Edgar, por favor, un ratito. No te pierdas de la super promo en Inverfin y deja tu verano en las manos del oso famoso. Adquirí cualquiera de nuestros aires con instalación gratuita y con increíbles cuotas desde tan solo 199,000. Además de regalos directos por tu compra. Pedí el tuyo ahora al 0981-288-828 o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Regalos sujetos a stock. Aplican bases y condiciones.
inversiones en www.inverfin.com.py. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Ricardo Grance, presidente del Círculo de Árbitro, habló sobre el tema comunicado de esta entidad respecto a los árbitros Juan Gabriel Benítez y Blas Romero. Sí, hemos sacado ese comunicado rechazando con vehemencia la decisión de la Concejalía de la Municipalidad del Luque, porque creemos que es una situación que se plantea en un estamento absolutamente ajeno al fútbol y por sobre todas las cosas una decisión que se puede volver peligrosa porque de alguna manera incita a los aficionados luqueños a tomar posturas negativas contra prácticamente todos los árbitros en este caso. Para Felipe Jiménez, el técnico de los de Mayo de Pedro Juan Caballero, entiende que su cuadro tiene que quedarse con los 3 puntos en juego que estuvo frente a Cerro Porteño. Yo creo que si le quitan los puntos a Cerro, Cerro va a tratar para el próximo partido, ya va a cuidar más ya el sistema de su barra brava. ¿Y los otros? Yo creo que las sanciones tienen que ser más severas para que uno aprenda. El tribunal es el que va a analizar y va a tener los argumentos y lo que debería ocurrir ya sabemos. Es decir, ya sabemos ya lo que debería aplicar el tribunal, ¿verdad? Sí. Después, evidentemente, yo ayer hablando con el presidente me dijo que él va a presentar eso, va a presentar la postura de los puntos. Evidentemente que todo esto va a traer consecuencias, va a traer una presión, va a traer miles de comentarios. Pero yo sostengo, sea quien sea, en este caso ahora de Cerro, el día de mañana puede ser o de Mayo, lo que sea, yo creo que para erradicar esto tenemos que tomar medidas diferentes. Ya estamos con la noticia internacional en breve. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, ello Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ATR con Flow, podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Mañana juegan Al Nassr e Inter de Miami, pero no habrá duelo Cristiano Ronaldo-Messi. ¿Por qué? Porque el técnico Castro del Al Nassr confirmó que el luso se encuentra en su etapa final de su recuperación de una lesión y no irá presente de esta manera en este partido amistoso. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo este mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales de Guaira Pisos. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguiros en Facebook Guaira Pisos Sanitarios y en Instagram como Guaira Pisos-sanitarios. Un hecho histórico
histórico a nivel internacional, pero que tiene que ver con el paraguayo Alex Arce Ariel Dani Federico. Cierto. Marcó su primer gol él en primera división de la Argentina y el primer gol de Independiente de Rivadavia. Después, hablando de eso, Independiente En toda la historia. le ganó a Vélez ayer. Ayer estaba viendo. Pero pero vos sabés que esa cancha para Independiente es increíble, nunca gana. Siempre Vélez le gana de cualquier forma y ayer se defendió todo el partido y se defendió bien. Tiene buen arquero. Gol de Lazo. Gol de Lazo, muy buen defensor central. Sí. Le ganó a Independiente Rivadavia la primera fecha, tiene 6 puntos. Otro equipo. No, lo de Alex Arce espectacular. Le ganó a Gimnasia 3-2. Sí. Pero el hecho histórico está en que Rivadavia volvió a marcar después de 41 años en el fútbol grande de la República Argentina. Pero ahora, o sea, los torneos aquellos eran nacionales, tipo el torneo República de acá. Este pues el torneo, el primer gol. Por eso el primer gol en la historia. De la historia, exacto. claro. De Liga. De la Liga Argentina. Ese es el dato. No es menor, ¿eh? Primera vez, claro. No, él ya queda en la historia, ¿eh? Totalmente. Después de ser goleador del ascenso, ahora marca el primer gol de su equipo. En toda la historia. En toda la historia de Independiente Rivadavia, en la liga profesional de la Argentina. Sí. No es menor realmente. Ñul 6 puntos, sí, ahí está La Riera como técnico, el ayudante de Peluso, que aquí dirigía Sol de América. Está todavía el Pitu. El otro Velázquez. Gustavo Velázquez y está Banega como gran refuerzo. La gran contratación. 2 noticias internacionales también. Y después vamos a Juanma con la info de Cerro, por favor. Problemas personales, juegos de apuestas y un llamado de apoyo de Rooney. El detrás de escena de el último escándalo de Marcus Rashford, jugador del Manchester United, ¿verdad? Esa fotito de las 3 de la mañana está... Qué locura. Y hay otro escándalo en España, es tema de debate. Se armó un revuelo. Pasa que un futbolista fue acusado de abuso sexual a una mascota. No, espera, Ariel. No, espera. Qué bárbaro. Pero es que me sorprende. Te voy a explicar para que se entienda el contexto. Sí. Porque así pues vos lees y es... parece socarronamente que estamos contando la información. Fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Eran varias señoritas mascotas del Español y estaban vestidas como así de pajaritas, ¿verdad? Pero no tómenme en serio porque esto es real, en serio. Yo pensé que era animal. Tú también. No. Zoofilia. Yo pensé que era una práctica de zoofilia. Y el jugador de Celta. No. El jugador viste que estaban formando la fila, se saludaron todos los jugadores y las chicas, que vuelvo a repetir, tenían el atuendo para que ustedes se hagan una mascota, ¿verdad? Disfrazada de mascota. Disfrazada, pero tenían las polleritas. Claro. ¿Y qué pasó? En el partido Español-Celta, en un momento dado, van saludando los jugadores de Celta a las mascotas del Español. Y la última que quedó, aparentemente, según la imagen, y hay una denuncia, el jugador metió la mano donde no debía. No vamos a entrar en detalle para no ser vulgares, ¿verdad? Pero ya se entiende lo que estoy diciendo. Totalmente. Y a leer más, es más, dice, el defensor español Hugo Mayo fue denunciado por la trabajadora que oficiaba de periquita. Porque el equipo pues, es el equipo periquito, ¿verdad? Es la mascota. En un encuentro entre Español y Celta que corresponde a abril del 2019. El exfutbolista de Celta y actual jugador del Inter de Porto Alegre de Brasil, Hugo Mayo, se enfrenta a un posible juicio por un incidente que ocurrió el 24 de abril del 2019. Según informó el periódico español AS, el defensor fue acusado de abusar sexualmente de una mujer que se desempeñaba como mascota del Español.
El hecho se había producido en un encuentro previo al inicio del encuentro entre Celta de Vigo y los Periquitos, español, quienes jugaron de local en el Cornellà, el Prat. Al día siguiente del incidente se presentó una denuncia formal contra el futbolista en la policía de Cataluña. De acuerdo con la acusación, el hecho tuvo lugar cuando Mallo interactuaba con las mascotas del equipo. Los representantes legales de la denunciante, que en ese momento estaba con el disfraz de periquita, declaró: cuando Hugo Mallo llegó a la altura de las mascotas, al periquito le dio mano, pero cuando llegó a ella, en ese momento estaba haciendo el papel de la periquita. Este introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos también. Y vos sabés que se está viralizando la imagen y es un escándalo en el fútbol español ahora, ¿verdad? O sea, muy fuerte. Con razón vi que viste que ahora se está jugando la Copa Yo ya vi Asia la y la Copa África, y hay la Copa África tiene así algunas peculiaridades, y justo mostraron el tema de un guardia. Yo te diría, no por eso, pero en cada partido. Y vi que justamente los internautas españoles citaban a Mallo, diciendo porque es una imagen de un ponerle agente de seguridad que está palpando a las hinchas del fútbol africano. Pero entonces estamos hablando de lo que significa entonces ese caso que 2019 fue. Sí, señor. Yo dije bien, ¿verdad? Celta contra el hace Español. Casi 5 años. La imagen, Federico? Sí. No, es una locura. Y tan próximo a lo de Dani Alves, ¿verdad? Que se sabe qué destino está teniendo en estos momentos. Más se parece a lo del presidente de está eso también. la Federación Española. O sea, que en España eran los dos nombres que más citaban cuando mostraron este video. Seguramente. Pero España no es el mejor ejemplo, parece que de Europa. Y nuestra sangrecita por dónde va. Y por eso muchachos? Siempre hablamos de quienes nos colonizaron a nosotros, ¿verdad? Exacto. Qué mal que tú repartías las cartas. No. Aparte trajeron este tipo de gente. Los ingleses, ¿será que? Sí. Bueno, la otra cosa fue que me estaban... Sí, vi anoche. El periquito es una ave pequeña, me dice. Claro. Gracias por aportar, muchachos. El tema de Matías Rojas también, que fue insultado en un semáforo. Contame, ¿qué pasó? Por hincha de Corinthians. No, está el video de Matías Rojas. ¿Quién me envió, che? Pero él no está jugando bien ahora acá. Oscar Romero está para volver al Corinthians, Y Oscar Ángel está Romero. jugando bien. para juntarse en realidad. Se van a juntar. Todavía no juega ahí, ¿verdad? Oscar es el que abrió Ángel, su segundo ciclo. Estoy mirando el video, Bruno, pero ante la vista, ¿todavía se fue esto? Sí. ¿Viste lo que es? Sí. Le metió un manotazo, ¿verdad? Sí. Qué feo, ¿eh? Qué locura será. Allá son la mascota. Acá tuvimos... Acá tipo porristas se llama, ¿verdad? Sí, llegamos a tener. Acá tuvimos en General Caballero. Las Diablitas. Y en Luque, ¿no te acordás? La época de la Matarazo. Pipina también. La Pipina la que entraba. La Matarazo era una que estaba... Eso era terrible. Sí, todo. La Matarazo. Pero la Diablita era el... Pero eso hoy día, por ejemplo, sería inconcebible, ¿verdad? Sí, se vería muy... Sería más complicado que en esa época donde eso era lo que siempre cito. La Diablita fue lo que ocurrió 2005. con la Fórmula 1. La Fórmula 1 ya no estaban las chicas que antes siempre había. El pantalón Hoy llegase eso y un escándalo. Claro, porque es La Diablita cosificar a la mujer, ¿verdad? El ballet de Norita Rodríguez era. De Nora Rodríguez. Yo no llego a tu nivel, Federico. Mi respeto para vos. A la pucha, hiciste un relato que le metió la mano en... No sé. Tampoco no llego a ese nivel de... La flautita que apareció la otra vez. ¿Viste la flautita que apareció la otra vez? ¿Con qué tocaba la flauta la señora, no viste? ¿Quién? No, contame. Te juro que... Lo que sí vi es un escándalo hoy de una señora en el autobús puteándole al chofer. Andate atrás, bajate. No me voy a bajar. ¿Querés que me sube sobre tu cabeza? No, qué quilombo. Y se paró el bus hasta que le dijo, tenés que bajarte. No me voy a bajar, andate más atrás, no me voy a ir atrás, está lleno, no entendés, picos amigos. A la pucha, carajo, qué sé yo, una pelea campal. Y estaba parado el bus, y vos sabés que es lleno, y la gente, nadie decía nada, hasta que un señor le dijo al chofer, ya sabes, será, ay, déjense de discutir.
¿Vos te imaginás el nivel? También los choferes algunos son pesados, o sea, no hay más ningún lugar para una aguja y te dice, ay, más para atrás, hay espacio. Por favor, señores pasajeros, ¿y dónde lo que te va a ir más? ¿Y te acordás la época? Y él carga, antes, carga. Si vos le decías, nosotros tenemos muchos oyentes jóvenes. Ustedes saben que antes en los colectivos, en todos los colectivos que vos te subías, había una feroz inscripción que decía, no escupir, por favor, en el bus. ¿Se acuerdan de eso? No fumar, no escupir. No fumar y escupir después se sumó. Pero vos te imaginás hoy un bus que... Hay picobús todavía que dicen no escupir. O sea, el nivel y después otra lo cosa... que yo me subí no tiene, no he visto. Otra cosa yo me que sigo yo, subiendo al colectivo. Otra que nunca me olvido, ¿sabes cuál es? Se publicaba en el diario ABC. Vendo auto con cédula marrón, decía. A legalizar. La cédula marrón a la cédula del auto robado. ¿Y eso es como decir, vendo auto robado. Eso vos le decías a alguien hoy. Voy a llegar a publicar, vendo auto, ¿cómo sería? Sin cédula verde. Corre por su cuenta el trámite. Todavía con sangre. La versión actualizada es lotear tierras que no había sido, que eran de dominio público y esas cosas. ¿no? Se van normalizando, se van actualizando nomás los muchachos. Si no, F5 hacen. Claro. Sí, lo que no hubo F5 es que esos buses de esos carteles siguen siendo los mismos de ahora. Un jugador famoso era que hizo una nota en una revista posando con su Chevrolet Monza, que era el más robado. Junto al Ford del Rey y el Chevrolet Monza eran los objetos de más valor acá. No digas. No, ¿sabes cuál era? Era alcoholero el Chevrolet Monza y picaba. No. Entonces era de mucho valor. Los primeros autos Mau del Paraguay fueron los Escarabajos, Brasilia y... Tú te hablo de los últimos. Los últimos de Fiat Tempra, ¿te acuerdas de Fiat Tempra? El Golf, huevito. El Fiat Tempra, porque corría picado, era una belleza. Después tenía Fiat Palio, después tenía Chevrolet Monza. Chevrolet Monza picaba. Y después tenía color negro. Había uno que era palo. Con el equipo Pioneer ahí en el diario. Podemos habilitar audio WhatsApp. ¿Dónde está nuestro audio WhatsApp? Pasame, Pioneer a full, cédula marrón. Cédula marrón. ¿Vos te imaginás que vos publiques hoy día? Pasame a vos, Federico, para los amigos WhatsApp. Acá está. Pásenme. Amigos WhatsApp, si quieren participar. ¿Cómo estamos, Edgar? ¿Ya cumplimos los servicios, verdad? Sí, ya cumplimos, Bruno. Audio WhatsApp. 13 menciones. Esperan ambos. ¿Vos te acordás del Santana? Sí, el Santana era así. No, había familiar, pero acá estaba el Santana de 4 puertas. Me pidió Reinaldo el Santana. ¿Y sabes cuál era otro? Audio WhatsApp, por favor. ¿Cuál era otro muy querido también, Bruno? El Gol Cuadrado. Gol Cuadrado. Ese, a principios de los 90 pues picaba. Era impresionante. Ese más familiar. Había otro que sabes que... El Gol Cuadrado era... Lo máximo. Sí. A principios de los 90. Totalmente. Después le suplantó el Gol Huevito. No, vino el Golf. Ese te iba a decir. Golf. Ese era más aerodinámico. No, y ese era para más pudiente. Sí. Para tipo los chetitos así, Diego Marini, era eso. Bueno, era con que 4 puertas. compraba no digo el caso de Diego, no lo acuso. Como ejemplo nomás pongo, era que él es pudiente igual. Era un feroz yaguá callejero también. Vos sabés que yo ya llegué a la conclusión que Diego Marini es esos perros, ¿cómo se llama la raza mezclada? ¿Cómo le dicen al perro de raza, pero que se mezcló con un perro que no es de raza? Mestizo. Él es un mestizo. Porque tiene cosas de calle y tiene cosas de chetito. Y está bien eso. ¿Me entendés? La otra vez escuché que dijo, yo cociné brócoli con no sé. Bueno, yo últimamente y después te habla de la tortilla del mercado. Pero últimamente y para agarrar fuera de broma, a la audiencia, pues para agarrar con ver nomás a donde se va de vacaciones ya le encuentro más cosas. Acá dice el amigo Rocantero que lo de prohibido fumar y escupir era porque la gente naqueaba. Y el piso del colectivo era de madera, ¿cierto? No, gracias. Sí, naqueaba. Él es joven, ¿cómo sabe? Rocantero y si yo le digo a mi hija, ella no escucha el programa, gracias a Dios. Vos sabés que si yo le digo a mi hija, vos sabés, mi amor, que antes en los colectivos se ponía prohibido fumar y escupir. ¿Qué será que te va a pensar? Que vivíamos, y no, es hace mucho será.
20 años atrás. Pues yo te 25. digo, el palo de los perros era ese golcito escarabajo. Eso fue en los 90, eso. El gol cuadrado, después el gol. Te doy uno que era lo máximo, Federico. Con esta yo te supero. A ver, mira que estoy pensando. Techito solar. Hasta 96, 97 Ford la cosa era... Escort. Ford Escort sí. Ford Escort era sí. lo máximo. Descapotable. No, y sí, Mi primo estaba el descapotable y estaba el que tenía el techito solar. Eso vos El tenías. que se corría. Y vos eras Tom Cruise, papá. Sí. Vamos a los audios WhatsApp. A los amigos de WhatsApp. A ver. ¿Cómo estamos de tanda, Edgar? 13 menciones. A ver. Chevrolet Cabe. Después estaba el Volkswagen para ti. Para ti. Después estaba el Gol GTS. Después la Sabeiro. Todo Mauro. Sí, Sabeiro. ¿Cómo se da la vuelta? La Sabeiro. Está al revés, Eyumina. Sabeiro, la camionetita que tiene un pique todavía, ¿eh? Sabeiro, era un pique que tenía. Pero ese era, viste que es multiuso. Claro. Los perros usan ese para robar y para transportar cosas. Sí. No, y muchas veces después ya la legal, ¿verdad? Pero la Sabeiro tenía un pique muy grande. Ahí está acá su para manejarlo. Un cambio de ritmo. Catubio. Chevrolet Cadet. Gran traicionero. Ford del Rey. O sea que de ancho perfil. Pero Martín me escribió la vez pasada que le trató de traicionar también. Para mí es doble gente. No. Se acomoda nomás de acuerdo a qué programa está. Gracias. No. A mí no me va a joder este hoy. O sea que pasa las grabaciones y edita la parte de Diego. Nos puso hamburguesa con ambulancia. No somos simples mensajeros como los informantes. La grabación vos pusiste ambulancia de Diego, ahí está el chiste. Claro, ahí está el chiste y él saca esa parte. Pasa nomás la grabación y a nosotros sí que nos tira completo será. Seguimos en guerra campal contra Ancho Perfil. Federico, el rap. Nos trataron de Aragán en el No, escuchaste el rap. No. Ponele Obi. Dani, ¿escuchaste? Ancho Perfil. Dani. Sí, escuché, claro. Perfil, El que habla de los partidos. Hicieron una música en Ancho Perfil contra el Cardinal Deportivo. Vergonzoso, señor. Estamos en guerra. Ahora sí que ya es sangriento. Ancho Perfil sale del aire por cualquier partido. Así es mi trabajo, hermano querido. Ancho Perfil no es tiempo perdido. Acá se trabaja, no es Cardinal Deportivo. Y ponen a la voz de Dios ahí al final, guau. Con la parte final luego. Así nos mata. Claro, este es de la Escuchan ambos bien el rap. Ponemos otra vez nuevo con la voz de Dieguito, a ver. Ancho Perfil sale del aire por cualquier partido. Así es mi trabajo, hermano querido. Ancho Perfil no es tiempo perdido. Acá se trabaja, no es Cardinal Deportivo. Gran 7. Gran 7, dice él. Él es el que manda a hacer. Él hizo la gelita ahí. Pero él mandó a hacer porque tiene un buen beat. Esto está realizado. Porque hay producción. Claro, porque esto viene de la cultura hip hopera del freestyle de los raperos norteamericanos. O sea, los mensajes ahí, Dani. Espérame un ratito. Ford Pampa. Ford Pampa era el equivalente a la Sabeiro, la camioneta chiquita. Espera, Federico, esto está apasionante. Mitsubishi. Mitsubishi, pajero. Toyota Fortuner de antes. Sí, no. Ocapula Guasá será. Espérame un ratito, espérame. Buenas tardes, Bruno Matecolo. Está muy aquí, Brasilia, sí. Hola, Bruno. También están los Brasilia, los autos Brasilia. Sí, Brasilia. Los primeros tiempos de 78-80. Bruno, te reto a irte a comprar hacia Caguazú, Cazapá, hacia Bocayatú, Canineyú. Sí. Un auto así Toyota Corolla o una moto con título. Toditos son cabritos. Origen brasilero o acá dice vehículo cabrito en Facebook. Cabrito. En Facebook. Sí. Saludos para César Bordaberry. Normal, de ahí donde nos en digo. Marketplace. Sí. Vendo camioneta 14 millones y 2020 o mía. Forbelina, ahora Forbelina, sí, familiar. Y ustedes se olvidan de varios modelos, Bruno. Está el Ford Versalles, está el Ford Verona, eso venía más adelante, el Volkswagen Pointer. Sí, cierto. Está ahí a varios que se usaba también para eso, tipo pirata que cargaban contrabando que venía de
de Clorinda y esos kamikaze que le decían. Sí, cierto. Chevrolet Vectra, Chevrolet Astra y por supuesto el BMW Mau del presidente, el expresidente de la República. ¿Te acordás, González? BMW Mau había sido. El otro compañero Omar Acosta, escuchando la programación con un pescadito de antología, Qué bien. Saludos, Omar. Escuchana vos, Federico, escuchana vos, audio WhatsApp, mano. Y está también Ford Corcel, el Corcelito, también, de 4 puertas y de 2 puertas, año 78. Sí. Acá me dicen que en el interior del país, principalmente en ciertos puntos, sé que se venden las camionetas, esos 4x4, impresionante, dice que se ofrece así. Y la otra vez salieron esas camionetas clonadas, ¿te acuerdas? Salieron. Sí. Se compró el tipo en el interior por un precio que no existía. Pues vos sabés que es robado. ¿Cómo que vaya a comprar una camioneta? Claro, de buena fe por 10 palos no existe. No existe bola eso. ¿Qué hace, muchachos? ¿Cómo estamos? Bate conmigo. Bruno, yo no voy a mencionar nada del tema de lo que están hablando, ¿verdad? Pero yo quiero decir nomás que puta la pasada le llamé a Dani ahí acá en el programa y le dije una foto más que hoy también con ella. La pasada después del partido contra Sol le esperé allá afuera, o sea, nunca sale, o sea, no puedo quedarme tampoco 3 horas para darle, Bruno. Ojalá algún día se cumpla, sea. Abrazo a todos. Ojalá, pero Chun es figura difícil, hermano. Aparte él sale por otra puerta, una puerta diferente sale. No, es que somos nosotros apagamos la luz. Nosotros apagamos la luz realmente. Para figurita diferente, buscar Messi, CR7 para tu álbum, ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal la mesa? Mi papá tenía una Ford Corcel mira, marrón original. Le pone una raya, pues. Qué puta, el sueño del pibe era caja cuarta. Una nave. Sí. En los raudales, frente a Simple, en San Lorenzo. Tranquilo pasaba, o sea. Una nave era ya. Che, no olvidamos. Acá me dice, amigo WhatsApp, pero yo 504, dice. Eso venía de la Argentina. Eso robado de Argentina. Santana Quantum, sí, recordaba a Cristian Santana Quantum, el familiar, el grandote. De Argentina venía el Peugeot 504, el 404, el Renault Fuego, el Ford Sierra y el Renault 12. Venía mucho. Y el Santana, mucho en taxi, sí. Sí, pero es que, miran por la historia que tenemos, ¿verdad? Como país, ¿cómo legalizar lo ilegal? La muerte, el asalto. Espérame con un ratito, Edgar, aguántame, Edgar. No, mira, ¿sabes, Edgarcito? Pues Bruno, va al aporte. Está en el Gol GTI, el cuadrado, sí. El Variant. Sí. Saludos a Chun, mi ídolo. Chao. Ford F1000. Esa es la camioneta. Esa es la camioneta, Barco. Pero barco, sí. Chevet, sí, ya dijiste. Ese ya dijimos. Sí. Hola Bruno, hola a todos de la mesa. A mí también me ofrecieron por 3 millones de guaraníes 0 kilómetros Peugeot Mau. Que iba a pasar por Pilar, que venía de Argentina, que se robaba de ahí. Sí. Al Boyac también, Volkswagen Boyac. Boyac también. ¿Verdad? Ese era clásico a mediados de los 80. Y vos llegás con eso y lo máximo. Ese ferón Mau todo con sangre todavía y se normalizaba. Bruno, el Volkswagen SP2, el deportivo. Después ya vino el Miura. Eso era una locura. Sí. Acá me dice, no se olviden de las motos, dice. Maruti también se robaba, dice. Maruti era el chiquitito, el Suzuki. Maruti, el Suzuki, no, ese era de acá de Censo, claro. No se olviden de las motos, dice. Fiat Palio, dice. No, ese es un clásico. ¿Te acuerdas en los 90 también un vehículo que se utilizó mucho, Lada? Ese era ruso. Y ese vino por agencia. No, pero ese vino, ese trajeron legal acá, había acá se representando. La Zanela. Zanela, la chica usaba. La Zanela. Ese se robaba como coquito. Sí. Chamo,
En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfecto para que la juntada con amigos dure más. Encontralo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. En este mes de enero, Sueño Larre te trae el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento, más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Sí, Moto Hero Push. Ese se robaba como chocolate. Espera, seguimos con los oyentes. Avísame nomás, Edgar. Avísame nomás, señor. Está también el Fiat 147, ese Lembu. Fiat 140. Mira los mensajes, no puedo pasar los mensajes. Por Bruno, modelo 95, 2 puertas, bebé la casa, ya tenía uno, impecable, se le robó, lloró como bebé recién nacido. Sí, no. A mi papá, pobrecito, o sea, 2 veces le robamos su camioneta Nissan. ¿Vos sabés lo que es 2 veces? Doble cabina Nissan de Pamosa, de Pamosa. Y después el otro era Cuevas Hermanos, pero no, de Pamosa compramos. ¿Qué puchas? Y vos sabés que nos fuimos a la comisaría de la zona. ¿Y sabes qué nos dijo el comisario? Le dijo a mi papá, vos sabés que me pareció ver tu camioneta, le dijo. No, y ahí yo le dije, ¿sabes qué, papá? Vamos a callar. Sí. No, ya, esto ya nosotros... No, deja... Ay. A ver, Bruno, ya tenía un Paraty 88 cuadrado gris. Allá por 2007 chocó feo, fundió su auto. Un tiempito después apareció un policía ofreciéndole... En ese cédula marrón tenía. Apareció un policía ofreciéndole un maldito, se dice. Neoplonazo, yo le he dicho así, usó el mismo documento que él tenía. Y él batía 94. Y con ese cambio de chasis, él después gestionó para quitar su cédula verde, pero anduvo mucho tiempo con cédula marrón. Gracias, Arturo, se ve nuestro colega de Azul y Oro. Dice, línea 6 sigue teniendo el letrero no escupir, dice. Y tiene piso de madera todavía, pues. Son los mismos colectivos de esa época. Lo digo en serio, sí. Hay algunos que son de la época. Acá por Estados Unidos pasa, el barrio obrero. Que por eso dije que hay. Pasa hacia. Sale allá cerca de la casa de Maluje, frente a Mundito, Escuela República de Colombia, sobre General Santo, conozco bien, sí. Santana Quantum, hey. Sí. Dijimos Santana Quantum. Sí, ya dijimos Santana Quantum. Color champán. Gracias a don Jorge Rojas, padre. Color champán con Pioneer Full. Sí, pero vos tenés mucho conocimiento, Federico, de los cabritos. Yo leía clasificado, leía mucho y no podía creer los precios. ¿Y clasificado estaba lleno. ¿Vos sabés lo que era? El clasificado, lo que era. Sí, ABC, el clasificado. Era tipo de Estados Unidos. Le llevaba la plata y ya te iban con tu auto. Ni papel nada. Ah, no, el contrato privado. ¿Y cómo era el contrato privado? Contrato privado. Y ponía en círculo con tu bolígrafo. Sí. Y llamaba, hola, No, ya vendí, ese era lo peor. Y cuando llegaba un vecino a los barrios con su auto más nuevo, los vecinos la miraban, ¿no? Acá se hace culto de Arlelita, pero sí. Yo parecía pura música y toda la tarde de vehículos nuevos. Me dan un poco y nada. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora. Y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Los panchos Ochi especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones
ese de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutos en agua hervida, solo 3 minutos para que no pierda sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para celíacos porque están libres de gluten. Productos Ochi, lo mejor. No se pueden leer todos los mensajes, hay demasiado. Vergüenza internacional, Bruno. ¿Cómo pasaba eso en nuestro país? Dice acá alguien, a ver. En los años 78, 80 estaba el Ford Maverick, la máquina. Ese se usaba para hacer esos asaltos y atracos y demás guerras en aquella época por el norte, ya cuando empezó a coger la historia. Ford Maverick. Y ahí está Ford Maverick. ¿Qué tal, Bruno? Ahora, por ejemplo,